¿se acuerdan la vez pasada? Acabamos de ver ya todos los glifos. Hay que tener en cuenta cómo están organizados, ¿no? O sea, en los cuadrantes. Eso es muy, muy importante porque en el momento de interpretarlos, pues hay que ver a qué cuadrante pertenecen, a qué dirección pertenecen y en qué momento del camino del héroe, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sale? Hoy quiero ver, bueno, la primera parte, esta sección de los números, que como ustedes saben, bueno, pues es bastante más complicado sacar el tonal, pero por lo menos esas dos claves, y bueno, les doy otros tips que también pueden ir consultando, son básicas para tener sus coordenadas, ¿no? Y ya en función de eso, lo que vamos a hacer en la segunda parte es analizar el mito del héroe en la leyenda, no en el mito, en la leyenda de Quetzalcóatl, es decir, cuando sí es un ser humano, para que nos quede más cerca, ¿no? Porque el otro así como que, uy, está muy, muy difícil eso de bajar al inframundo por los huesos de los antepasados, no, aquí ya es una persona que enfrenta una serie de retos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos y que luego lo extrapolemos a nuestra vida, que eso es lo interesante, ¿no? Bien, qué guapa te ves, Morelia, nomás. Qué linda. Gracias, siempre ando con el cabello recogido. No, pues te ves muy guapa, Ay, gracias. muy guapa. Bueno, algún comentario, duda? ¿No? Bueno, yo creo que vamos a iniciar, porque ya ven que siempre me cuelgo un chorro. Hola, Eric, no te había saludado. ¿Quién más está que no había saludado? Yo, Hola, ¿qué tal? Liz, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya llegó don Miguel también, los dos Migueles. Y creo que ya. Bueno, entonces déjenme poner mi presentación en grande para que podamos verla. Ok. Sí. Bien. De pantalla. Bueno, sí ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo es recordar el significado de los números, pero acuérdense que de esos 8 componentes que tenemos, los numerales están asociados también a una deidad o a un numen, así como los glifos están asociados a un numen y las trecenas también a sus regentes. Entonces, eso hay que tenerlo definitivamente en cuenta cuando se hace la interpretación y para ver el tonal del día también. Entonces, bueno, aquí nada más les puse para recordar el orden, por si algunos no se los han aprendido, eso sí se los aconsejo, apréndanselos de memoria porque se va a usar siempre. El orden marca la secuencia de lectura y como hemos visto en el Borgia, no hay números. En el Borbónico sí vemos ahí los puntitos, pero en el Borgia no hay. En la gran mayoría de los Amoshtin no hay números. Entonces, si uno se sabe la secuencia, ya la hizo, porque ya te puedes orientar y aunque a veces no entiendas cuál va primero y cuál después, ya nada más con ver cómo están acomodados los glifos, ya uno le dio el clavo. Bueno, entonces esta es la parte del centro que vamos a hacer referencia. Bueno, esta me lo salto, que ya lo hemos visto. Ahora, en esta parte de las primeras 8 láminas, pues son precisamente las trecenas.
pero a partir de la lámina 9, de la 9 a la 13, este es tal cual como está en el códice. Como se dan cuenta, ya hay una parte que está pues muy deteriorada, pero todavía se puede ver. Y quiero que vean que aquí abajito está ese Zipacli. Y luego aquí aparece Hecatl. Entonces ahí ya me está diciendo la secuencia en que tengo que leerla. Ajá. Entonces, aquí aquí les copié, claro, está muy chiquito, pero quiero que vean, déjenme copiar la liga, porque aquí esta liga la pueden ver, déjenme, ¿dónde está? Yo la perdí, aquí está. Ok, la pueden buscar directamente en internet. Le voy a poner aquí, ahorita se las proyecto. Listo. A ver, vuelvo a compartir. Es esta. Bueno, ahí ven la, la pantalla, ¿verdad? Y tiene la opción de bajar, ¿sí? De bajar el archivo. Entonces, aquí lo voy a hacer en grande para que lo vean. Lo que vimos hace rato, pues está seccionado de 4 en 4, pero aquí ya lo ven completito. Entonces, aquí ven el orden de la lectura. Vean cómo aquí está Zipatli, Hecat, Cali, Cuetzpali, Coat, Niquistli, Mazat, Tochtli, Atl y Squintli, y luego se sube. Pues vamos aquí, en sentido para acá. Quiero que vean hacia dónde ven los personajes. Eso nos recalca mucho el tlacuilo, ¿no? Todos están viendo para acá, para la izquierda, los númenes, los que se llaman los señores de los glifos. Y los de arriba ya van viendo para la derecha. Entonces, nos va llevando en la manita, o sea, sin necesidad de palabras, nos va diciendo cómo leerlo. Entonces, sabemos que después de Squintly va Osomatli, Malinali, Yacat, Ocelot, Cuautli, Coscuacuautli, Olin, Tecpatl, Kiowit y Xochitl. Entonces, así se lee, ¿sale? Entonces, bueno, ahí les dejé la liga para que puedan bajar el archivo, si quieren, y ya ver el panorama completo. Porque cuando uno lo ve por secciones, pues como que pierde la idea del tono, ¿no? Bueno, me regreso a la presentación. Déjenme nada más ver si lo ven en grande o no. ¿Ven mi pantalla grande o no? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, este es los cuadritos que pues es lo que se los voy seccionando, así es como viene. Si ustedes se meten a la página de pueblos originarios, también en la de FAMSI viene, pero FAMSI viene en blanco y negro, y pues siempre es mucho más bonito verlo en color. Está con bastante buena calidad, escaneado, y le van a uno poniendo en así pueblosoriginarios.com, no, .org, y le van señalando, le van diciendo a uno qué página del Borgia es, qué lámina. Entonces ayuda muchísimo porque andas buscando una imagen y te vas rapidísimo, rapidísimo viendo tal. O si ya sabes en qué lámina está, ya directamente le picas lámina tal y te lleva. Pero como es un documento, como ustedes saben, enorme, que está dobladito como si fuera un acordeón, pues obviamente poner todo el chorizo es imposible. Entonces por eso se los van seccionando y así es como se ha clasificado. Y de hecho son las uniones en el caso del Borgia es piel de venado. En otros Amostin pues es de amate. Pero aquí es, pues esa sección es la sección de la piel
y luego la pegan a otra sección, ¿sale? Entonces el corte que hicieron los Tlacuiloque para poder diseñar, ¿no? Y plasmar ahí las figuras. Bueno, entonces aquí se los puse nada más obviamente en imagen y ahorita les voy a poner un cuadrito por si no se los han aprendido todavía. ¿Se acuerdan que Cipatli, pues voy a dar el ejemplo de Cipatli, como es el 1, siempre va a estar ligado a la creación, a esa pareja primigenia, ¿no? ¿Se acuerdan? Tonacatecutli, Tonacasíhuatl, etcétera. Siempre tiene que ver con lo que es creado en primer término. Y se acuerdan que esta imagen, que también ya la han comentado mucho los hermanitos de Caltonac, en donde está esa pareja ya en terreno humano, ¿se acuerdan que es Tonacatecutli, Tonacasíhuatl, y luego van bajando, por así decirlo, en densidad, y llegan a Zipactona y Oxomoco. Y luego ya de ahí viene toda la humanidad. Y están cubiertos de una manta preciosa y bueno, dan a entender que pues están en copulación, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con Cipatli siempre va a tener que ver con el número 1, con la creación, con el liderazgo, con el inicio, con el poner la primera piedra, con dar el primer paso, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es muy evidente, otras pues hay que conocer un poquito más de iconografía, pero creo que ya con lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto en el significado de los glifos, ya tienen muchos elementos como para ir siguiendo, ¿sale? Sí, a ver, alguien tengo aquí en el chat. Lo tengo en la presentación, pero si quieres, se los pego aquí. Ya se los pegué aquí en el chat y luego se los pego también en el chat de WhatsApp para que lo bajen ya directamente a su compu y tiene bastante buena calidad de resolución. Entonces, bueno, ahí está por si lo quieren ir siguiendo ahorita. Bueno, esta es la segunda lámina. Se dan cuenta, nos habíamos quedado, y acuérdense que vamos de la parte de abajo nada más, yendo hacia la izquierda, y ahí está, ¿no? Cali, luego Huetzpalin, luego Coat, luego Miquistli, luego Mazat, luego Tochtli, Atl e Iscuintli. Y ahí se acaban esas láminas y entonces ahora subimos y ahí a la derecha, ¿sale? Bueno, entonces ahí se los pegué una por si la quieren ver. Obviamente también, pues ya saben que Tlacuilo hizo la revivificación, como le llama él, y pues sí les aconsejo que si quieren lo adquieran con él ya revivificado. A mí me gusta tener las dos versiones porque los colores y el, digamos, pues sí, el aire de lo antiguo me encanta, ¿no? Pero es una maravilla de trabajo lo que ha hecho el Tlacuilo, francamente. Bueno, ahí seguimos hacia la derecha. Bueno, ahí sigue, ¿no? Bueno, luego viene la lámina 14 en la que están los famosos señores de la noche, o que así les llamó Seller. Y este es tal cual, como aparece en el Borgia. Lo mismo que hicimos hace rato, quiero que vean, aunque ya está borradito, pero sí se logra ver. Se logra ver aquí abajo, aquí está otra vez Cipatli, Hecat, Cali. Entonces, por eso sí es súper importante que se los macheten de memoria. Y luego vean cómo, igual lo que decíamos hace rato, ¿no? Estos ven hacia la izquierda, estos ven a la derecha y estos ven a la izquierda. Entonces, ya la lámina me está diciendo, ¿se dan cuenta? Empezamos abajo a la izquierda, subimos un nivel en medio a la derecha, subimos al tercer nivel, derecha, izquierda. ¿Sí? Aquí se dan cuenta, aquí está Cuetzpalin, luego Coat, luego Miquistli, y luego se sube uno
y entonces ahí está Masat, Tochtli, Atl. Como son 9, nada más nos están diciendo eso. Entonces, no quiere decir que sea el glifo en sí ese significado, simplemente me están diciendo el orden es este. Es como si me dijeran 1, 2, 3, 4, 5. Su manera de numerar muchas veces va a ser a través de los glifos del tonal Poweli. Son sinónimos. Por eso a estos también, claro, unos son 20 y no hay pierde porque va uno por uno en los glifos de los señores de los numerales. Pero en el caso de estos que son 9, pues ya se imaginarán que entonces se van desfasando, ¿no? Si son 13 números, 20 glifos y 9 señores de la noche, pues entonces empiezan todos en el 1, 1, 1, 1, pero al llegar al 9, ahí acaban de estar juntitos, y en el 10 ya empezaron a separarse. Lo primero que se separa va a ser los señores de la noche. Entonces, para que tengan en cuenta esto, ayuda mucho ver los programas de Caltona para ir llevando la lógica. Ya que uno la entiende, ya es maravilloso, ¿no? Porque no se pierde. Aquí se los copié tal cual, ¿sí? Para que vean la secuencia. Este mismo orden es este que está aquí, ¿sí? Se dan cuenta que está Xutecutli, Tezcatlipoca, Pilsintecutli. A ver, perdón. Aquí está Xutecutli, Tezcatlipoca y Pilsintecutli, Tonatio. Y luego sube, ¿sí? Aquí les puse Sinteot, Mitlantecutli, Chalchutlicue, Sinteot, Mitlantecutli, Chalchutlicue. Es muy importante ver que el que está en el centro, como son 9, ¿se acuerdan que en estos pisos, por así decirlo, del Mictlán, el punto más bajo es el quinto punto? ¿Se acuerdan que es como un templo invertido? Y por eso está aquí. Claro, aquí lo vemos lineal, pero cuando nos los imaginamos como el diagrama típico de la ceiba con una pirámide hacia arriba y una pirámide invertida hacia abajo, pues ahí nos queda ya clarito de por qué el Mictlán en este caso está en el número 5 en cuanto a los señores de la noche. Bueno, luego aquí ven que sigue Chalchutlicue, luego Tlazolteo, Tepeyotli y Tlaloc, ¿no? Aquí está Tlazolteo, Tepeyoloctli y Tlaloc. Entonces, ya al principio tal vez nos cueste trabajo decir quién demonios es este, ¿no? Pero ya al ratito empieza uno a ver la iconografía. Igual recientemente Gerardo ha sacado precisamente la edición de Los Señores de la Noche ya revivificados, y pues sí, es una maravilla verlo con un color muchísimo más vivo, ¿no? Bueno, ahí está este. Ahora, en cuanto a las trecenas, no basta con que yo sepa mi glifo y mi número, que es digamos, a lo que todo el mundo se va en esta página de azteccalendar.com. Siempre en esa página de Aztec Calendar, a ver, le voy a dejar de compartir y me voy a la página para que quien no esté muy familiarizado con esto lo vea. Ok. Vamos a ponerle de una vez la fecha de hoy. Ok. Entonces comparto pantalla y comparto pantalla. Ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, si se dan cuenta, le puse 6, no 5, porque acuérdense que los días se cuentan de mediodía a mediodía, ¿sí? Entonces, a partir del mediodía de hoy al mediodía de mañana, perdón, de ayer, 6 Quintly, y entonces a partir de mañana, en la siguiente fecha, ¿verdad? Ya le pongo el 7, perdón, me regreso. Lo que pasa es que primero aquí hay que ver que la trecena es 1 perro,
Seiscuintli. Pero ya el día de hoy, a partir de las 12 del día, ya comenzó Omeosomatli, pero sigue siendo la trecena uno perro, ¿no? Y el año, ya vimos que es 11 caña. Bueno, a partir de mañana ya va a ser 3 malinali. Entonces, siempre, pero sigue siendo perro. Eso es muy importante porque sea el glifo que me toque, yo siempre tengo que situarme en mi trecena, porque esa es mi familia, esa es la que me va a marcar todos esos 13 días están regidos por esos númenes, por esa energía, por esos tonales, por esos flujos, digamos, ¿no? Entonces, no me puedo despegar nunca de la trecena. Entonces, no es nada más el glifo y el número y ya. Aunque ahorita no estamos entrando en eso, pero siempre regresen a la trecena, por favor. ¿Sale? Bueno, entonces no me la estoy explicando cómo estructuré el documento para que... Bien. Bueno, entonces aquí en esta página, aquí ya viene ordenado por trecenas. Y ahí viene Zipatli, o sea, cómo van en secuencia, ¿sí? A ver si me adelanto aquí. ¿Se acuerdan que la vez pasada les había enseñado esta lámina, que es la página 56? Aquí, y a propósito, yo les puse los numeritos para que vean cuál es la secuencia, cuál es la trecena que sigue. La primera aquí está Unocipatli, pero la segunda trecena ya es Ocelot. Y luego la tercera es Mazat, y luego la cuarta Xochitl, y luego la quinta Acat, etcétera, etcétera. Va así subiendo en espiral. ¿Sale? Entonces, aquí ya viene escrito, ¿no? Con letras. Ocelot, Mazat, Xochitl, Acat, etcétera, etcétera, las 20. Y lo que significa, y la deidad o numen asociado. Esto acuérdense que también depende mucho del códice o de la Mostli, porque en algunos aparece uno, en algunos aparecen dos, casi siempre coinciden, pero de repente llegamos a tener algunas variaciones. Normalmente en el Borgia ven que casi siempre hay dos, un regente y un corregente, uno que está sentadito así, bien elegante en su trono, y el otro como que se da uno cuenta que le está ayudando, pero no es el principal, y uno se da cuenta para dónde ve y dónde está localizado, y dice, ah, este es el mero bueno, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya les puse esta. Lo bonito es que les tiene ligas, y entonces si tienen la duda de quién es, pues ya nomás le pican a la liga y van directamente, ya les explican quién es cada uno de estos números, ¿no? Y aquí viene la dirección, este norte, oeste, sur, este sur. ¿Se acuerdan que en el diagrama que ahorita les enseñé, Quetzalcóatl rige todo el este y el oeste, y Mitlantecutli el norte y el sur? Esa es otra cosa que tienen que fijarse, ¿sí? Están dentro de una trecena del este o del oeste, quiere decir que Quetzalcóatl es su patrono. Pero tal vez el día que les tocó es un día del norte. Entonces, dentro de la energía del este, su particularidad, digamos, de ustedes va a ser el norte o el sur. Entonces, hay que ver todo este tipo de combinaciones tan interesantes que podemos ir desmenuzando cada vez más y más y más, ¿no? Bueno, eso es lo que ya les había yo dicho. Bueno, aquí también les puse Lo así que no es. entendí, maestra, Sí, sí, dime. ah, en cuanto a las direcciones de las trecenas, básicamente, ¿cómo saben cuál es la dirección correcta? Sin ver la tablita, por ejemplo. ¿Te acuerdas que cuando fuimos definiendo cada glifo Ujú. y los cuadrantes mismos, todos los cuadrantes, voy a regresar a la imagen de la piedra del sol, aquí. El inicio
siempre, siempre en Mesoamérica, y en particular en el altiplano, es en el este, porque el Ok. este está asociado al sol, el Ujú. sol al cenit. Por eso aquí en la piedra de los soles, ves que tiene como gorrito, como doble triángulo, y ve hacia dónde está apuntando, hacia arriba. Y el primer glifo que aparece es Zipacli. Entonces, Zipacli y siempre va a estar asociado al este. Acuérdense que todo lo que inicia siempre es el este. De igual manera, el primer cuadrante que vimos, ¿se acuerdan que vimos? Era el cuadrante del este. Y en secuencia, por ejemplo, Hecat, que es el viento, que es frío y que sabemos que está asociado al Mictlán, todo lo que esté relacionado al Mictlán y a lo frío, a lo oscuro, a lo húmedo, está relacionado con el norte. Entonces, ahí vamos en secuencia, este-norte. Y luego, obviamente, sigue oeste, que es la casa del sol, cuando se mete en el atardecer. Pero es tu casa también, o el útero, ¿sí? Entonces es oeste, sur. Y esa misma secuencia se repite forever and ever. En todo se va a repetir, ¿sí? Este, norte, oeste, sur, este, norte, oeste, sur, este, norte, oeste, sur. Todo, siempre, siempre, siempre. Entonces, ya una vez que sabes eso, ya sabes para dónde está dirigido. Regreso a la laminita ahorita, aquí está. Entonces, fíjate cómo aquí Quetzalcóatl, ¿sí? Está rigiendo todos los glifos que inician con la vida, ¿sí? Con el amanecer y el atardecer. Hagan de cuenta que este es el eje horizontal, imaginando que esta es la Tierra y que el Sol sale, entre comillas, ya sabemos que no, pero bueno, sale por el este y se pone por el oeste. Pero Mictlantecutli rige el plano vertical, el eje vertical, ¿sí? Como el eje de las Yes, las X y las Yes. Entonces ya una vez sabiendo esto, ya es fácil identificando cómo se va haciendo este tejido, ¿sí? Entonces eso pues sí, hay que saber una mínima parte de iconografía para saber que todo tiene que ver con esta secuencia, norte, oeste, sur, norte, oeste, sur, ¿no? Y el giro es a la izquierda, si se dan cuenta, también en los Amoshti, ¿no? Como empezamos abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Es así es la secuencia. Ya ahora sí, en códices posteriores a la conquista, ya se rompió esa lógica, porque la lógica occidental de los europeos traen el chip de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y acá era al revés. Totalmente. Sí, ok, muchas gracias, maestra. Sale. Entonces, en la página 13, perdón, en la página no sé, 71, aquí está el original. Ya, si se dan cuenta, pues hay muchas partecitas en las que ya está muy deteriorado, sobre todo la parte de abajo y la derecha. Pero bueno, todavía se logra ver. Esta es una de tantas reconstrucciones que se han hecho. Igual el Tlacuilo ya hizo la suya, pero aquí ya se ve el cuerpo completo. Entonces, así como son 13 numerales nada más, aquí se dan cuenta si nos ponen los números, porque va a ser el juego de 20 por 13, 20 por 13. Entonces, siempre que toque la primera posición, el número 1, pues va a estar asociado en este caso, al Neshhuitzilin, que es el colibrí chiquito, luego a Quetzalhuitzilin, luego al Tochtli, luego al Solin, luego el Cacalot, el Tecolot, luego la mariposita, luego el águila de obsidiana, el Huexolot, el búho, Alot, que es el Quetzal, y el Tosnene, ¿no? Entonces, por eso ven que en la lectura diaria de Caltonac
vamos asociando con el numeral con una avecita. Aquí esta ya se les había yo compartido. Se pegó un poco chueca, pero como que ya se las vuelvo a mandar si quieren. Pero creo que se las había mandado. En la que aquí van viendo, ¿sí? Aquí se me movió tantito, bueno, pero ahí va, ¿no? Todas las aves arriba, los señores de los numerales y los señores de la noche. Entonces ahí ya podemos ir haciendo un juego entre dónde estoy ubicado, ¿no? Si me toca tal número y tal glifo, me corresponde tal ave, tal numen del día y tal numen de la noche. Y ahí en la página de Aztec Calendar pues, viene clarito, ¿no? No hay pierde. Acá se los puse ya con nombres, ¿no? Por si no se los han aprendido, y además pues, está chiquito, para que me cupiera todo, lo tuve que ser chiquito, pero ahí ya se los puse con nombres, tanto las aves como los númenes de los numerales y los señores de la noche. Entonces, esta tablita pues les sirve padrísimo, ¿no? Porque así ya van en secuencia leyendo qué les corresponde. Ya lo hemos visto. Bueno, luego aquí lo que les copié fue las trecenas, que obviamente van a ser pues 13, ¿no? Bueno, claro, es la mitad, porque aquí, si se dan cuenta, otra vez lo vamos a lo mismo. Vean dónde empiezan los glifos, vean hacia dónde ve el numen, el regente de la trecena. Entonces ya nos está, aunque esté ya muy destruida, digamos, la imagen, que igual Gerardo ha hecho un trabajo maravilloso, pero ya nomás con ver para dónde ve, y si sé que es la primera, aunque pueda haber una que otra, ya, por ejemplo, aquí claramente veo que es Ocelo, y acá la logro ver parte de la cabecita de Hécat. Entonces, obviamente, si es la número 1, la trecena número 1, debe de empezar por el glifo 1. Y ahí está, Cepatli, Hécat, Calicoespalin, Coat, Miquisli, Masa, Tochtli, Atl. Y luego va para arriba, ¿no? Aquí ya no están tan deteriorados, ¿no? Iscuintli, Osomatli, Malinali, Acatl. Aquí termina esta. Esta es de la parte de arriba, pero la parte de arriba que viene de regreso, hagan de cuenta que esa es la última, ¿sí? Y esta es la primera, porque así como les puse la lámina completa hace rato, pues igual son varias láminas. Bien, entonces, bueno, ahí va, vean, ahí va la que sigue, igual aquí, bueno, así venía de plano en pueblos originarios, se cortaron tantito las de abajo, pero bueno, hay muchas, ya nomás con saber que es la segunda trecena del Tonalpohualli, ya pues uno lo googlea y ya, ahí lo encuentra la imagen completa, ¿no? O a veces nada más cosa de cómo se copió, porque hay varias opciones de copiar. Bueno, entonces ahí les puse todas, que es precisamente lo que vamos viendo día por día en la lectura del tonal. En fin, vean cómo las de abajo ven hacia la izquierda y las de arriba ven hacia la derecha. Bueno, ahí me las paso rápido, obviamente no nos vamos a detener ahí, porque pues de eso no se trata. Esta tuve de hecho que copiar de otra página porque no me la cargaba y no me la cargaba. Ahí la bajé de otra, pero ya sabiendo que es tal trecena, lo googlea uno rápido, no hay pierde, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vámonos a los números. Con todo esto que acabamos de ver, o sea, todo el significado, cuando yo veo el numeral que me toca, tengo que ir a ver cuál es el regente y tengo que ir a ver cuál es el ave y cuál es el señor de la noche. Pero independientemente de eso, el número en sí, el numeral, pues ya me está mandando un mensaje, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, el 1 es el inicio, el principio, el creador, la causa, el origen, y todo va a estar relacionado con Zipacli. Entonces, ahí vamos al mito, ¿no? Zipatli es este momento de que se acaba el caos, tienen que sacrificar a Zipatli y se crea
por primera vez los planos, ¿no? Se separa la tierra de los cielos, se hacen las 4 direcciones, las 5 más bien, y esto equivale a Imish o Imosh, según el Chorquij maya. Y acuérdense todo lo que tiene que ver, por eso vimos primero el significado de los símbolos, que es el agua, lo frío, lo femenino, se deja atrás el caos, se rompe con lo que estaba atrás, con el pasado, y es un nuevo amanecer, ¿sí? Por eso está relacionado al este y al color rojo. Acuérdense que hay distintos colores en algunas zonas del altiplano, pero las más difundidas, por ejemplo, tanto en la zona maya, es ¿no? Del rojo del oriente, ¿sale? ¿Alguno de ustedes tiene el número 1? ¿No? ¿Nadie de ustedes tiene 1? A ver, veo ahí que alguien levantó manita. Laurita. ¿Qué combinación, Laura? ¿1 qué? 1 más, ay, qué bonito. Fíjate, entonces eres la tercera trecena, apenas comenzando. Bueno, entonces voy a tomarla como ejemplo. Si es el número 1, pues obviamente tiene que ver con un inicio, con el líder. Entonces yo, por ejemplo, lo que haría es irme luego a la trecena, a ver quién es el regente y quién es el que rige también Masat, ¿sí? A ver, alguien levantó manita, creo aquí. Otro, no. Bueno, entonces ese es, digamos, el punto clave de cómo hacer ahí el cruce, ¿no? De la información. ¿Se dan cuenta? Ya empezamos a hacer un tejido cada vez más fino, más fino, más fino. Ahora, algo muy importante, si se acuerdan, aunque este curso no está basado en la cuestión maya, sí es importante la secuencia en el sentido de que para los mayas ellos sí empiezan a contar en el 0. Entonces sería para ellos los glifos del 0 al 19, ¿sí? Y en cambio en el altiplano del 1 al 20. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque acuérdense que el 0 es el caracol, es la matriz, es antes de la creación, es la concepción previa a la materialización, es como la idea y la energía que está presente, pero todavía no se materializa. Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, bueno, nada más se los copié por si alguien, seguramente muchos de ustedes están tomando el otro curso, o bueno, ya se acabó el otro, pero aquí también les puse la relación con el Tzolk'in, que es Hun, y la deidad o numen que rige es la luna. Fíjense qué interesante, ¿no? Y ahí relacionado con el caracol, etcétera, puede uno empezar a hacer un hilado muy fino ahí. Bueno, el 2. ¿Alguien tiene el número 2? ¿No? A ver, ¿quién? Laila tiene el 2, perfecto. Bueno, ya el número 2, pues es clarito la idea de la dualidad, ¿no? Ya no es un todo unido antes de contenido, sino ya hay este juego de interacciones entre lo que aparentemente es opuesto, pero más bien es complementario. Es decir, esta idea de la polaridad, eso es básico. Y llama la atención que alguien más tiene el chat. Ometecuat, wow, fuerte está esa. Fíjate qué interesante porque tus 2 direcciones son del norte. Como es el número 2, yo me voy al circuito del Tonalpowali en la Piedra del Sol y entonces ya me doy cuenta que el segundo puesto es Ejecatl. Sí o sí tengo que regresar una y otra vez al orden de los glifos del Tonalpowali. Para mí es más fácil verlo en el mandala porque veo el circulito. Y también eso me ayuda a ordenarme, saber en qué cuadrante estoy.
Pero en el caso de Laila, por ejemplo, ya ese 2 ya me está remitiendo Ejecatl. Y ese Ejecatl Quetzalcóatl, que de por sí ya Quetzalcóatl tiene esta imagen dual, el Quetzal y la serpiente. Lo que se arrastra y lo que vuela, las plumas y las escamas, ¿no? Pero al ser ella Tecpatl, que es otro glifo del norte, vean cómo ahí se va a enfatizar. También tenemos que ver, hay símbolos más femeninos, entre comillas, como energía. No estoy hablando de personas, ¿no? Sino energía femenina o energía masculina. Sí, en el sentido de que es lo receptivo y lo activo, ¿no? Entonces, aquí al juntarse 2 del norte y los 2 masculinos, es un símbolo muy fuerte, muy potente. Pero ya en esa significación de Hecatl, ya tengo integrada, porque no es que sea o la serpiente o el quetzal, es uno solo, Quetzalcóatl. Es decir, ya logré la fusión de lo que se eleva, de lo espiritual, de lo que se conecta con los cielos, con la materia y las emociones y los instintos. Está ya integrado. Eso es muy importante, ¿no? No quedan en dicotomía. Y bueno, ya saben que el norte está relacionado con color blanco, con el viento, con lo masculino, con lo frío, etc. Sí, bueno, ¿alguna pregunta sobre este 2? ¿No? Bueno, aquí les puse en el Cholquij es K. K es el señor de los sacrificios. Vean cómo luego nos remite, por ejemplo, en el caso ahorita de Laila, al pensar en sacrificio, luego pienso en un Tecpatl, ¿no? Entonces, como de alguna manera todo lo que tiene que ver precisamente con ese frío, ¿se acuerdan que también muchas veces el mismo Mictlantecutli se le representa con un pedernal enfrente de su nariz? O en lugar de lengua, tiene un pedernal que es el aliento de vida. Y ese aliento está relacionado pues con Ejecatl. Entonces es muy lindo ver cómo va todo armándose aquí, ¿no? Bueno, 3. ¿Alguien tiene el número 3? Yo, maestra, 3 venados soy. Don Pedro, 3 venado, qué bonito. Ajá. Fíjense, luego, cuando a uno le dicen 3, pues tal vez muchos de ustedes piensan en un triángulo, ¿no? Ya la figura del triángulo ya nos da una idea de equilibrio, de armonía, de estabilidad, porque en el 2 tenemos las polaridades, ¿no? Como vectores, digamos, o fuerzas que se separan o fuerzas que se unen. Pero hay este juego un poco hay que estar muy bien integradito para conservar ese balance, porque a veces jala más uno y a veces jala más el otro, ¿no? Podemos tener un glifo que sí tiene ambas direcciones, pero en la personalidad, en el carácter, como nos fuimos formando con nuestra cultura, nuestra familia, a veces hace que desarrollemos más una área que la otra, ¿no? Por ejemplo, hay familias que son familias de intelectuales, entonces pues eso va a privilegiar por la cabezota, ¿no? La intelecto, el pensamiento. Y hay familias, por ejemplo, de deportistas, entonces pues eso va a privilegiar el desarrollo del cuerpo. Pero al pensar en el número 3, ya automáticamente me voy al balance, ¿sí? Porque ya no es ni tú ni yo, sino el punto central, ¿sí? El punto medio. Y eso hace que precisamente logre reunir esa triada. La misma forma del triángulo
nos remite al útero materno. La forma del útero, si lo podemos esquematizar, es un triángulo invertido. Por eso en esta iconografía, en los números y en la geometría sagrada, ven que hay este juego entre el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo, ¿no? El triángulo hacia arriba es un elemento masculino, en tanto que el triángulo hacia abajo es un elemento femenino, ¿sí? Entonces está el útero o el falo. Cuando se unen, en lo que llamamos la estrella de David o la estrella de 6 puntas, es el perfecto equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Bueno, entonces, esta triada que se reúne precisamente, si uno se va a los glifos del Tonalpohualli, el tercero es Cali, y es muy simbólico porque Cali es la casa, donde se reúne la polaridad femenina, madre, la polaridad femenina, masculina, perdón, padre, pues en la casa, ¿no? Pero la casa tiene una connotación inmensa, porque la casa es la casa cueva, la casa útero, la casa cuerpo, todo lo que vimos alrededor de Cali, y que es muy, muy rica esa iconografía, ¿no? Bueno, como es el útero, y acuérdense que Cali tiene que ver precisamente con la introspección, con el meterse dentro, equivale en el Cholqui y en el Solquín a Akbal, que quiere decir lo negro, lo oscuro, que es el útero, ¿no? Es la casa templo, porque puede ser Cali o Teocali, la casa sagrada. Y ahí ya al hablar de la tríada, podemos hablar de padre, madre, hijo o hija. Entonces ya es la familia. Entonces, al aglutinar ese 3 ya tiene rápidamente la connotación de trabajo familiar, trabajo en conjunto, las dos polaridades y su equilibrio, ¿sí? Quien conoce un poquito del tarot, no sé si se acuerdan que el 3 de copas son 3 mujeres que están danzando, entrelazando sus copas, o sea, y tiene esa idea de, igual el 3 de oro son 3 personajes que están, es el artesano, el mecenas y el representante de la iglesia porque están construyendo una catedral. O sea, siempre tiene esta idea de reúno y en conjunto puedo trabajar. Entonces, las personas que tengan este número tienen esa facultad, ¿sí?, de poder trabajar reuniendo. Lo que aparentemente es irreconciliable, lo pueden balancear y trabajar con ello, ¿no? Tiene que ver también, obviamente, como es el útero y la cueva, con esta idea de transformación. ¿Qué imagen más de transformación tenemos que cuando el bebé se está gestando? O sea, imagínense qué cantidad de procesos está habiendo ahí, ¿no? O cuando pensamos, por ejemplo, en una crisálida, ¿no? Que ya no es ni lo que se arrastra ni lo que vuela, sino es el punto intermedio que está justo en ese proceso de transmutación, ¿no? Bueno, a ver, alguien levanta manita. Marta dice, 3 se juntan 2 y crean otro. Así es, así es. Así es la magia del 3, ¿no? Bien, en maya, Osh quiere decir 3. Y el numen que lo rige es la deidad del viento y la lluvia. Entonces vean también cómo está en esta, digamos, iconografía de la lluvia que aparentemente cae del cielo y luego baja a la tierra, pero al juntarse esos dos elementos da la posibilidad de crear la vida, ¿no? Que es ya el
el maíz, la milpa, las plantas, etcétera, etcétera. O sea, es ya la acción conjunta de esas dos energías da como resultado algo totalmente distinto, ¿no? Bien. El 4. ¿Alguien es 4? ¿O tiene el número 4? Yo soy Nahuiatl. Nahuiatl, sí, ya me habías dicho. Ah, mira qué chistoso. Tú tienes el mismo tonal que Rolando Nahuiatl, de Caltona, que él es Nahuiatl. Bueno, otra vez pensamos en la geometría, ¿no? Cuando digo 4, pues muchos de ustedes van a pensar o en una cruz, o en un cuadrado, o en un cuadrilátero, ¿no? Y si ustedes van al tonal Powali, ¿cuál es el glifo que le toca? ¿Quién se acuerda? O vean, hagan trampa y vean. No se lo saben en el muerto. Pues Palin. Quetzalcoatl, exacto. Bueno. ¿Se acuerdan que el número 4 siempre va a estar relacionado al Sol? En las eras cosmogónicas siempre es Nahui Ocelit, Nahui Ejecatl, Nahui Quillowitl, Nahui Atl y Nahui Olin. El número 4 tiene que ver con los movimientos solares en relación a la Tierra, por supuesto. Y obviamente está relacionado a los 2 solsticios y a los 2 equinoccios. En esta vuelta que aparentemente da el Sol, ya sabemos que es al revés, pero bueno, que aparentemente vemos al Sol que se desplaza y se va a un punto lo más al norte posible y luego va hasta el otro lado y al punto más al sur, pero hay momentos en que pasa por en medio, ¿verdad? Y entonces serían esos los equinoccios. Y así se traza esa cruz o ese cuadrilátero en el año. Entonces, el número 4 siempre va a estar relacionado precisamente a los 4 puntos cardinales, a los 4 momentos de los 2 equinoccios, los 2 solsticios, al cruce de las coordenadas, ¿sí? La coordenada horizontal y la coordenada vertical. Y claro, ahorita que vayamos a ver el 5, ese cruce ya me está hablando del punto medio, ¿sí? En ese tache, digamos, que se hace, lo más importante es la intersección, que es la que le da sentido a este norte, oeste, sur. Si yo no tengo un punto central, un punto de referencia, que cada uno de nosotros somos ese punto de referencia, pues no sé para dónde es qué. O sea, necesito el punto de referencia para saber hacia dónde me voy a dirigir. Entonces, el decir el 4 ya implica el ciclo completo. Y se dan cuenta, toda la naturaleza son ciclos, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, amanecer, mediodía, atardecer y medianoche, infancia, juventud, madurez, vejez, la luna, ¿no? Luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, todo es cíclico en la vida, por lo menos en la tercera dimensión, hasta donde conocemos todo es cíclico. Entonces, ese 4 va a tener relación siempre con la completud del ciclo. Y por eso en las aves, ¿se acuerdan que le toca el tzolin, la codorniz? La codorniz era un ave que estaba íntimamente relacionada a las ofrendas a Tonatiuh, al sol. Entonces, por eso ahí vamos viendo también la lógica de por qué a tal avecita le toca tal, ¿no? Tal número. Ahora, Quetzalcoatl, ¿se acuerdan que ahí ya se los había comentado que hay un cambio entre el Tzolk'in y el tonal Powali, ¿sí? Porque entre más atrás nos vamos, el significado va en relación al maíz, ¿sí?
Can tiene que ver con el maíz. De hecho, el glifo es una semilla de maíz, pero tiene que ver con la abundancia y con la comida. Y si lo vemos lo que pasó después con Quetzalcoatl, se quedó en esta idea de la digestión, la ingestión, y más bien se quedó también a nivel del placer, ¿sí? Entonces ahí siento que perdió mucho significado. Pero bueno, pero al hablar simplemente del 4 ya como ciclo completo, ya me estoy dando la idea de que está completo, o sea, ya hay abundancia, porque no me quedé en un pedacito, ni en dos, ya le di la vuelta. De ahí la trascendencia de lo que preguntaban la vez pasada, del famoso quinto sol o sexto sol o todo esto, ¿no? Porque si en el 4 yo ya recorrí todo el circuito y en el quinto regresé al centro, ahí es un momento de evolución en el que vuelvo a empezar, pero ya en otro plano de conciencia. Y cuando vuelvo a regresar al centro, me elevo otro nivel. ¿Sale? Bueno, ¿alguien es 5? Perdón, 4 todavía. Ya me habían dicho, aparte de Sol. Bueno, aquí es lo que les digo, es Can en el Cholqui. Y fíjense cómo precisamente el numen es el sol viejo. Y está asociado al número 4. Todo cuadra ahí perfecto, ¿no? Bueno, el 5. ¿Alguien es 5? Yo soy 5 Celot. 5 Ocelot. Macuil Ocelot. Wow, interesante. A ver, quedamos entonces de que aquí les puse precisamente 2 glifos para que vean, ¿no? Están los 4 puntos cardinales en lo exterior, pero el quinto punto es regresar al centro. Y también en los números, que se han llamado números mayas, recuerdan que es la barra. Venimos contando con bolitas del 1 al 4. El círculo es un elemento femenino. Pero cuando llego al número 5, ya tengo una barra, que es un elemento masculino. Entonces, ahí hay una transmutación, hay un cambio. De igual manera, el 5 va a representar la mano humana. Y vean cómo hasta la dirección de estos deditos va para un lado y el quinto va para el otro. Entonces, por eso implica un cambio de dirección, un centrarse, pero implica como la mano esta metáfora de Tloquenahuaque, que quiere decir cerca, junto, como los dedos de la mano. Aparentemente cada dedito pues es independiente, pero trabajan en conjunto gracias a la oposición del pulgar. Y si ustedes recuerdan, es la oposición del pulgar el que dio pie a la evolución del cerebro y el desarrollo de las circunvoluciones en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, vean todo lo que está implicando ese 5, ¿no? Y si se dan cuenta, en el tonal Powali, el quinto glifo es Coatl, que también es un elemento fálico, ¿no? Que tiene que ver también con el cambio de piel, con la reproducción, como con la vida, entre comillas, vida eterna, porque la serpiente cambia de piel, y eso es una metáfora de la madre tierra que cambia su piel en la primavera y luego tira la piel en el invierno, ¿no? O sea, primavera y verano, los ciclos de nacimiento y otoño e invierno de decaimiento. Y es lo que llamamos la cruz de Quetzalcóatl. Ese glifo que estábamos viendo acá se le llama la cruz de Quetzalcóatl.
que es precisamente después de que termina el cuarto sol, en que todo queda destruido otra vez, que Quetzalcóatl tiene que descender al inframundo. Y qué interesante que es una coatl, que es un Quetzalcóatl. Bueno, y como Quetzalcóatl y el Cóatl en sí está muy relacionada a la tierra, pues es esta regeneración constante, ¿no? Como la Coatlicue, la de la falda de serpientes, ¿no? La abundancia de serpientes es fertilidad. Y en ese sentido, digamos, si a alguien le toca ese Marta Patricia que tiene este número 5, pues es muy interesante porque ya reúne todas las posibilidades, vuelve al centro y puede, por así decirlo, regenerar, cambiar de piel, proponer algo nuevo, porque ya dejó de ser lo individual de los 4, ya lo reúne y está en ese cambio de energía, ¿no? Del círculo a la barra. Bueno, en el mundo maya, Jo se dice 5, bueno, sí, se dice Jo, y se dan cuenta, tiene que ver con el dios del interior de la tierra, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, ya no estoy en la periferia, 1, 2, 3, 4 me quedé en la periferia, pero el 5 voy hacia adentro. Entonces, ¿qué glifo te tocaba, Marta? ¿5 qué? ¿Dijiste? Ocelot. Ocelot, fíjate qué interesante, porque, o sea, el 5 ya te está diciendo, vas hacia el centro, pero Ocelot, si te acuerdas también, es el que vive en las cavernas, en las cuevas, hacia adentro, y el que te comunica hacia el Mictlán, hacia adentro. Y en muchos pueblos, por ejemplo, de la Amazonia y de los Andes, el ocelote es el que puede comunicarte con tu niño o tu niña interna, con tu pasado, con tus ancestros, con lo que está guardadito ahí en el inconsciente, ¿no? Entonces tienes 2 veces esa facultad de poder ir hacia adentro para crear algo nuevo, ¿no? Está muy, muy poderoso tu símbolo. Y además soy trecena de perro. En la trecena del perro, fíjate que también de por sí el perro ya baja al inframundo. Ahorita precisamente que estamos en la trecena del perro, que cuándo es tu tonali, que dijiste cuándo va a caer en este. A ver, estamos No sé, porque porque soy... hoy es 2, pues ya terminando casi la trecena va a ser. Ahorita lo checo. En esta trecena ya te toca tu tonal, entonces. Ay, qué Y padre. sí, va a ser tu tonalversario. Y el hecho de que sea por ejemplo, el Iscuintli, ¿se acuerdan? En la Piedra del Sol, es el que llega al punto más abajo, el punto más profundo del Mictlán, lo alcanza Iscuintli, porque ya de ahí luego empieza a subir. Entonces, ahora sí que 3 veces, ¿no? O sea, lo más profundo hacia adentro y al oculto, ¿no? Mira, por eso me da gusto saber que soy terapeuta traumatóloga, porque digo, sí, me voy hasta lo más adentro. ¡Guau! Bueno, pues ahora sí que le diste al clavo. ¡Qué Gracias, bárbara! Oye, pero Sí. ahorita lo que acabas de decir se me hizo muy interesante, pero no lo entendí bien. ¿Qué cosa? Me dijiste el aniversario Ah, del... es que como tú naciste en la trecena, a ver, dejo de compartir tantito porque esto sirve para quien no le agarre todavía la onda a esto. ¿Dónde está? Acá estás. A ver, fíjate, aquí estoy en la trecena
1 perro, ¿no? Ajá. Me voy a ir a ver si alcanzamos a verle al 13 o 14, vamos a ver. Es 8-9 de septiembre. Aquí está 10, 9 de septiembre. 8-9 de septiembre. Gracias. Ahí estás. Gracias, Graciela. Perfecto. Acuérdate que esto es de mediodía a mediodía, ¿no? Entonces, Ujú. ¿a qué hora naciste tú? A las 12 del día. Úchale, estás justo a la mitad, también entre dos planos, qué interesante. Bueno, pues ¿qué? ¿Hoy es qué es? ¿5? Hoy Sí. es 5. El sábado te toca, ¿verdad? El sábado es El 9. viernes, ¿no? El sábado. El sábado. Pues este sábado Wow. vuelve a caer en un día precisamente Ocelot, ¿sí? Que es cuando tú naciste, vuelve a cargar la energía de Ocelot. Y el 5, o sea, es como si fuera tu cumpleaños, pero cuando nosotros decimos cumpleaños pensamos en el calendario gregoriano, pero como este es de tonal powali, por eso te dije tonal versario, como si fuera en lugar de aniversario, tonalversario, ¿sí? O sea, este sábado se vuelven a repetir la energía de cuando tú naciste, ¿sí? Es un otro nacimiento tuyo. Hay que hacer una pachanga, ¿no? Ok, gracias. Sí, y ve aquí, como tú dices, pues es también Iscuintli, ¿no? Y lo interesante es que si tú te vas aquí, por ejemplo, al Señor de la Noche, le toca Pilsintecutli Tonatio. Eso es muy lindo porque quiere decir que hay luz en lo oscuro. O sea, tú tienes esa facultad de ver en donde aparentemente todo está oscuro, pero tú traes luz. Entonces es algo muy interesante. Sería algo parecido a la carta del ermitaño en el tarot. Ven que traen su lamparita, ¿no? Ay, El que puede wow. ver dentro. Qué lindo. Bueno, sí quedó claro Gracias. esto, ¿verdad? Esto creo que sirve a todos porque así ya están viendo el cruce y cómo ver. Entonces, pueden ir buscando cuándo cae este año, a lo mejor ya pasó su trecena y ¿cómo se llama? Y su día específico. Sí, Martucha, dime. Nada más, ¿esto sucede entonces cada año o cada más tiempo? Cada 260 días, porque acuérdate que el tonel Ok. Powali son 20 por 13. Ajá. 20 por 13, 260. No cada 365. Cada 260 días se repite, y se repite, y se repite. Ok. Si es una cuenta paralela a la de 365. Sí, por eso es tan complicado y por eso les rompió todo el cuadro a los españoles porque decían, ¿viste dónde lo ponemos? O sea, no hay ni un otro calendario en el mundo que lleve una cuenta así y que ya muchos sabemos que está relacionada con Venus y con la gestación humana. Porque si a 260 tú le sumas 13 días más, una trecena más, te da esas 39 semanas de la gestación, 273 días. Un poquito más, poquito menos, ya ven que hay algunos chamacos y chamacas que no quieren salir y otros que se adelantan, ¿no? Pero en término medio es, digamos, cuando un bebé ya está listo, son precisamente múltiplos de 13, 39 semanas. Un tonal powali más una trecena más. ¿Sale? Maestra, otra pregunta. Es que he tenido esa duda. Ahora, por ejemplo, con las cesáreas, que de repente nacen los niños cuando tienen ganas de los doctores que nazcan, no cuando les toca. ¿Eso influye en algo en la cuestión de su energía? Pues sí, obviamente que sí. Aunque bueno, ahora sí que todo es sincrónico, ¿no? Por alguna extraña razón, ese niño o niña tenía que venir al mundo de esa manera. Pero sí, 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 obviamente, porque pues el ciclo natural
pues tal vez iba a ser otro. Claro que hay ocasiones en que cuando realmente lo amerita, pues no hay de otra, ¿no? O sea, o hacen cesárea o se mueren, ¿no? Que a veces pasa. O a veces están esperándolo días después y resulta que no. Y obviamente ahí tenemos que mezclar el otro ciclo, el de la luna, que eso es crucial para el parto, ¿no? Muchas gracias, maestra. Sale, Sí, mi lo otra que yo Marta, dime. Sí, lo que quería comentar es que viendo los números así y su secuencia, por ejemplo, siento que el 4 que se complementa un ciclo y se tiene que comenzar otro, porque es cíclico, pero hay que saber qué vas a crear, ¿no? Ciclo de creación. Para eso hay que ir como al centro y ese viajecito al intramundo, ¿no? Porque completaste algo y vas a empezar otro. Necesitas saber cómo es ese ciclo, Exacto. cuánto tiempo. Y también si te das cuenta, esto que estás diciendo es como si regresaras de nuevo al útero, regresas al caracol, Sí, regresas a todo lo que está en potencia, como tú dices, pues hay que saber, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Ahora para dónde voy? Pero hasta que no haces tierra, no puedes decir, ya entendí, ¿no? Y muchas veces estamos a la mitad de un proceso y no entendemos nada y pasamos por 20,000 vicisitudes y hasta que no terminamos, le caen a uno los 20 y dices, entendí por qué tenía yo que pasar por acá, ¿no? Sí, sí, exacto, es retornar al centro. igual es si uno lo mira con una planta, ¿no? Con el maíz, cumple un ciclo y luego retorna. Por eso los ciclos son de muchas cosas, pueden ser, ¿no? Exacto. Todo el significado de los números y el grifo y el Señor de la Noche y suave acompañante y en qué trecena estás te da como una variedad de ciclos, ¿no? En Exacto, cuál. Ujú. exacto. Sí. Sí, es muy, muy, muy interesante. Y en el sentido del que está haciendo el maíz, pues empieza con una semillita que la tienes que meter al inframundo, acaba todo el ciclo del maíz hasta que ya te da la mazorca, la secas y de nuevo tienes otra semilla, ¿no? Ahí Así es. se Sí, cerró el ciclo. ajá, ujú. Sí, es lindo eso. Bueno, entonces sigo compartiendo. Listo. Ahí ven, ¿verdad? Ok. El 6. ¿Alguien tiene 6? Sí, yo. Tú. 6 cañas. Perfecto. Bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? En ese hexágono que es tanto el triángulo hacia arriba, el equilátero para arriba y el triángulo para abajo, ¿no? Que cuando se juntan, pues es la fusión perfecta, el equilibrio perfecto entre la energía femenina y la energía masculina, ¿no? Y equivale, pues precisamente a Miquisli, si nos vamos a la rueda del tonal Powell, o a Kimi, o Kame, también en el Cholquij. Y qué mayor transformación otra vez que la misma muerte. Acuérdense que Miquisli, el Mictlan, no quiere decir muerte nada más en el sentido así literal, sino es todo proceso de profunda transformación. E incluso estados de conciencia expandidos, estados oníricos, estados de conexión, digamos, basta, pero siempre con este movimiento profundo hacia adentro. Cuando vemos en el tonal Poweli, Miquisli es el que empieza a descender el segundo cuadrante del norte y culmina con Iscuintli, los dos símbolos del norte que enmarcan el Mictlán. Uno comienza el momento de la transición y el otro llega al punto más profundo. Y si lo vemos también como la línea de tierra, Miquisli es el descenso del sol que entra
digamos, cuando ya no lo vemos de noche, entra en ese Mictlán hasta el punto más bajo, que sería el equivalente al nadir. El punto, el de arriba es el cenit, y el de abajo, nunca lo vamos a ver, es un punto imaginario abajo de la Tierra. Ese es precisamente el Iscuincle. Bueno, de ahí que también en muchos Amoshtin veamos como ese sol, por ejemplo, el que vimos hace rato, Pilsintecutli Donatiu, es el sol fresquito, el sol del amanecer. Pero ya hay el sol maduro, ya lo representan con cara de Miquistli. Y se lo está tragando, eso lo vemos en el Borgónico muy bonito, se lo está tragando la tierra al sol. Entonces va a ser el sol de medianoche, el sol que tiene que transformarse, tiene que morir para al otro día volver a nacer. Y entonces el Mictlán es concebido como un estadio de profunda transformación, pero al mismo tiempo de despojo de lo que ya no me sirve y de enriquecimiento de lo que sí me va a servir para el nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces aquí cuando avancemos un poquito más, tanto en la leyenda de Quetzalcóatl como en sus propias vidas, esto que estaba diciendo Marta hace ratito, ¿no? De que uno acaba el 4 y regresas al centro y tienes que saber para dónde vas, pero a lo mejor en ese regresar al centro de repente dices, pues esto ya no me gusta y esto ya no me sirve, y a lo mejor estas relaciones pues ya no me están construyendo, y esta forma de reaccionar, y entonces se va uno deshaciendo de capas y capas y capas, ¿no? Y está lista para volver a crear otro nuevo ciclo. Esa es la energía del 6 de Miquistli, es muy potente, es una energía de mucha transformación. Bien. ¿Será por eso que siempre he sido rebelde? Yo creo que sí. Es verdad. Sí, o sea, es la que se atreve a ir al inframundo, ¿no? O sea, de plano, ahora sí que donde los demás dicen, ay, no, qué miedo, ahí vas, ¿no? Bien. En maya, 6 se dice huac, y se puede escribir con U o con W. Maestra, Sí, si me adelante, permite una intervención, por supuesto. ahorita que dijo esto de el inframundo y sí, como hay personas que nos sentimos más atraídos al inframundo, por así decirlo, o intramundo, pero lo interesante es que no solamente es a veces en individuos, sino en culturas. Si vemos las culturas de Mesoamérica, son súper inframundo, o sea, les Super encanta, Mictlán, sí. nos Sí. encanta ir al Mictlán. Muy Ah, distinto a, de nuevo, la cultura occidental, donde incluso los más grandes filósofos occidentales han escrito sobre el terror que tiene la cultura occidental hacia la muerte. Es una enajenación y un terror de no querer saber nada de la muerte, ignorarla, hacer todo lo posible por pretender que no existe. claro. Y creo que en ese sentido nuestras civilizaciones mesoamericanas y nosotros mismos como mexicanos del presente tenemos una mucho más clara apertura de algunos, claro, de saltar y ver la muerte. Sí, y a lo mejor lo podríamos extender pues a toda Náhuac, toda América, porque también, por ejemplo, las culturas del norte tienen un vínculo muy estrecho con la madre tierra, que tiene que ver con esto, ¿no? Las culturas andinas. Y bueno, el antiguo Egipto, igual, casi obsesión, ¿no? Por las momias, por este viaje, el interno, por la transformación, etcétera. O sea, sí, hay cosas muy lindas que, bueno, desgraciadamente luego se fueron, entre comillas, enajenando, ¿no? Pero yo creo que sí tienes toda la razón. México tiene una muy profundo liga al Mictlán. Y pues una de las ceremonias más famosas y sentidas de nuestros pueblos
pues es precisamente los ceremonias de muertos, ¿no? Que tiene que ver con la regeneración del maíz, de la vida, es el ciclo del maíz. Pues sí, en los pueblos de por acá en Oaxaca, en los pueblos indígenas, se dice que en México la fiesta mayor de las familias es Navidad, pero esa no es en estos pueblos, es No, el no, Día de no. Muertos. Esa Exacto. sí es la gran fiesta familiar Así y es. comunitaria. Sí, además eso es muy importante porque es la comunidad, ¿no? Y es el vínculo con la tierra, Sí, con el alimento el que le da continuidad a esa celebración. y precisamente es compartir con sus muertos la cosecha que ya se tiene. Para esas Exacto, fechas ya está el maíz, ya tienen todo, hacen tamales, hay frutas todavía, entonces es compartir con los ancestros el fruto de su trabajo, ¿no? claro. Del ciclo. Y ahí Ujú. no va, el límite no es la comunidad de los vivos, no Claro, hay límite, o sea, no, convives con todo, ¿no? sí. Precisamente se convive con los ancestros para agradecerles eh, que estemos vivos, porque de los ancestros han venido los conocimientos y todo para el cultivo, cosecha de maíz y otras muchas cosas. Entonces se les agradece ofreciéndoles el fruto de su trabajo, su cosecha, pues. Claro. Y que Como comunidad, finalmente esos ancestros que fueron enterrados, fueron sembrados en la tierra, sus mismos despojos y sus huesos forman parte ahora del sustrato que le da origen al nuevo maíz, ¿no? Pues somos nuestros propios ancestros. Es bello eso. Bueno, vean cómo aquí el número 6 en la región maya, el numen del 6 está relacionado con el Señor de las tormentas. Y otra vez volvemos a esta idea de los ciclos, ¿no? Y cuando uno piensa en el Señor de las tormentas, lo que decíamos hace rato, esa agua, esa lluvia cae y se filtra y penetra en la tierra, en los manantiales, en los cenotes sagrados, en lo que se llama el Tlalocan, ¿no? Y si no hubiera esos manantiales, pues no hay, simplemente no hay vida. Bien. Perdón, hace ratito, Betty me puso acá en el chat que ella es 6 también. 6 Ozomatli. Fíjense, bueno, el 6 ya con todo lo que dijimos ahorita, ¿no? De esa unión de conjuntos, de esa transformación. Pero en el caso de Betty, Ozomatli ya está iniciando el tercer cuadrante, que es el cuadrante del oeste, del poniente. Y se acuerdan que precisamente Ozomatli tiene que ver con los ancestros, con esto que estábamos viendo. En el segundo sol, en el sol de viento, ¿se acuerdan que sopla un viento terrible y entonces los pocos seres humanos se convierten en monos? En el Popol Vuh igual, ¿no? Entonces, los monos son los ancestros, pero los monos son la sabiduría y los monos es la facultad de trabajo con tus manos. Por eso es el patrono de los artesanos, ¿no? Es la inteligencia, la astucia, la creatividad y hasta cierto punto como muchísima actividad mental, ¿no? Por eso hay que ayudarle a ese mono a controlarlo, porque lo que dice, no, la mente del mono que brinca de un lado para otro, para otro, para otro, para otro. Entonces, controlarlo, ¿no? Y bueno, por lo que te conozco, Betty, súper activa, pero al más no poder, ¿no? O sea, siempre estás en una, en otra, en otra, en otra, en otra cosa, y abarcas un montón de cosas y te has transformado de una manera impresionante, ¿no? Yo ahí sí lo veo clarito, clarito en ti. Bueno, número Sí, 7. gracias, Mar, efectivamente. Bueno, 7. ¿Alguien es 7? ¿Alguien le toca 7?
Yo soy 7. Sí, a mí, yo soy 7 agua, Ah, 7 mira, Atl. tú también. ¿7 qué? Ujú. Atl. Ándale, 7 agua. Mira. Y yo soy 7 Miquistli. O sea que es Ay, wow. sí, sí, por eso sí me identifico mucho con la energía de Miquistli. Bueno, a ver, si pensamos en el 6, pensemos otra vez en la geometría de estos dos triángulos entrelazados, como la estrella de 6 puntas. El 7, así como el 4, el cruce del 4, me remite al 5, el cruce de esa estrella de 6, el centro, es el 7. Entonces, por eso se le ha considerado para muchas culturas un número de perfección, porque si el 6 ya es de por sí la armonía entre la energía femenina y la energía masculina, y aparte a eso le estoy agregando el centro, el origen, el punto central, ¿qué más quiero? Sí, o sea, por eso y curiosamente es el número que la naturaleza ha elegido, uno de los números que la naturaleza ha elegido para ordenarse. Esos 7, esos 13, están presentes en toda la naturaleza. Esos 4 números sagrados de Mesoamérica, el 7, el 9, el 13 y el 20, están presentes en los ciclos de la naturaleza. Ya habíamos visto por ahí que la mayoría de las órbitas del sistema solar son múltiplos de 7 o de 13. Entonces, es como que marca, ¿no? Los 7 colores del arco iris, las 7 notas, el número 7 como los 7 días de cada cuarto, de cada fase de la luna, ¿no? Que es aproximadamente 7 días y un cachito más. O sea, ese 7 me está marcando un quiebre ahí en el sentido de que después de 7 días o 7 algo, hay un cambio. Y otra vez otro 7 y hay otro cambio. Por eso, en la figura que les enseñé de la pirámide para arriba y la pirámide para abajo, el número 7, ¿se acuerdan? Que está justo hasta arriba y equivale al cenit, el sol en el cenit. Y que aquí no es ave, pero qué volátil le toca. Es el único que no es ave. Mariposa. Es la mariposa, exactamente. Papalotl. Y se acuerdan que la iconografía en que como la dibujan parece un sol que está precisamente hasta arriba en el cenit. La mariposa es el momento del día en el que el sol está en su máximo punto de esplendor. No siempre está en el cenit. Acuérdense que solamente hay 2 veces en el año en el que pasa por el paso cenital, que se llama exactamente arriba de nuestra cabeza, y solamente se da entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿sí? No más. Para arriba ya no hay pasos cenitales y para abajo tampoco. Entonces, sí es un momento clave de inflexión, de cambio. Llegaste al punto máximo de la luz y ya de ahí comienza el descenso. Mariposa, exactamente. Papalotl. Bueno, ahora, si nos vamos al Solkin, ¿se acuerdan que es Manik? Perdón, sí, Manik. Manik equivale a Mazatl. Y se acuerdan que Masa también es un símbolo solar. Y el glifo, digamos, el numen del glifo, siendo solar, el venado, el regente de ese glifo es Tlaloc. Entonces ahí tenemos ese equilibrio otra vez entre lo cálido y lo húmedo. No puede haber tanto sol. Tiene que equilibrarse con lo acuático. Pero también
tiene otros significados como la hipersensibilidad, cierto nerviosismo, es el que tiene que moverse, o sea, te está asociado sí o sí con el movimiento, por eso está asociado con el movimiento solar. Pero Manik específicamente, ven que se representa con una manita que está haciendo esto. Por eso es el símbolo del detalle, del uso de la, ¿cómo se llama esto? De la coordinación fina de tus manos. No es el movimiento burdo, ¿no? De agarrar algo así con la manota, ¿no? No, aquí es la coordinación muy fina. Por eso se ha utilizado como símbolo del bordado y del tejido. Cuando hay que trabajar algo muy finamente, ese es Manik. Entonces, quien tenga ese símbolo también puede trabajar a detalle fino, ¿sí? No nada más en el sentido físico, pero puede ser en el sentido intelectual o emocional. O sea, te vas al detalle del detalle del detalle, ¿no? Esa facultad de ir a lo pequeño y dar luz, obviamente, en ese punto, ¿no? Y es Bueno, lo que yo como 7, ahí me identifico por la parte, y es también una parte sombra, porque se puede volver una cualidad, ser tan detallista o perfeccionista, como también se le llama, pero también tenemos el lado negativo, que queremos que sea todo tan perfecto que muchas veces no terminamos haciendo o sacando algo por esa obsesión, que a veces estamos tan obsesionados en detalles que solo nosotros vemos y quizás a nadie más sí, le importa. total razón y yo me identifico con eso, sí. Sí, totalmente. A veces le rasca uno, le rasca, le sigue, le sigue, le sigue, le sigue. No sé si esté aquí conectada Corina, pero déjame ver si estás conectada, Cori. Levanta tu manita si estás. No la veo, pero bueno. Sí, sí está aquí Corina. Corina es una de mis mejores amigas, su hermana Sonia, siempre me critica por eso. Me dice, ya párale, o sea, te vas hacia el detalle tan fino y me pasa lo que me pasa luego en las presentaciones, que acabo con presentaciones de 200 láminas, porque no, es que esto es importante, y esto también, y esto también, y no puede uno parar, ¿no? Y llega un momento en que me dice, para, de ese curso puedes sacar 3 más porque ya te fuiste a lo más fino. Entonces, y solamente como tú dices, a veces uno se da cuenta, ¿no? Los demás no se, no se percatan. Y eso me pasó, por ejemplo, con la tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura tiene 923 páginas. E igual, o sea, un buen amigo mío, Conchero, me decía, para ahí, porque cada línea ya te puede dar para 20 tesis más, ¿no? Entonces, sí, hubo un momento en que no tuve que decir, hasta aquí llegué, porque si no y ahí me tardé 5 años en hacerlo. Sí, me identifico totalmente, puede ser realmente un defecto, esa obsesión. Bueno, ahí me dicen si lo ven. Laura dice de acuerdo, sí. Ok, bueno. En maya es Uuk y es el jaguar, el numen, no el jaguar en sí como animal, sino la deidad, la conciencia del jaguar como deidad del Intramundo, del Mictlano, del Xibalbá, como le quieran llamar. Y vean qué interesante está este asunto, porque si hacia arriba es el punto más luminoso, eso quiere decir que, por ejemplo, reflejado hacia abajo, que sería el número 5, pero aquí para el mundo maya está hablando de esa conciencia en la oscuridad. Entonces, es como si fuera luz en la oscuridad. Un poco lo que le decía yo a Marta hace rato, ¿no? A ver, alguien está levantando manita. Yo soy 7 precisamente, y soy 7 Mikisli. Y sí me veo ahí totalmente, ¿no? Y en estos viajes
internos al intramundo, pues me encantan, o sea, y tengo años metiéndome en distintos procesos para ver qué hay ahí, y que hay que limpiar, y que hay que sanar, y que hay que ver, ¿no? Yo tal vez uno de los momentos que más disfruto en el día es cuando ya me voy a dormir, porque siempre hago alguna meditación, algún ejercicio, y ¡pum! Ahí me da pie para seguirme del liso. Sí, bueno. El 8. ¿Quién tiene 8? ¿Alguno de ustedes número 8? Sí, yo soy 8 más a ti. Patita, 8. 8. Ah, mira qué interesante. Porque el 8, si se dan cuenta en el tonal Powali, está relacionado a Tochtli. Y Masat es el anterior. Y se acuerdan que Masat es sol y Tochtli es luna. Entonces es como si tuvieras sol-luna en conjunto, muy bien armonizados en tu persona, ¿sí? Un aspecto solar y un aspecto lunar, ¿no? Esta capacidad igual de poner luz dentro de las emociones y lo profundo, ¿no? Y claro, si uno se va a la geometría, el 8, bueno, en los números arábigos frecuentemente nos recuerda el infinito, ¿no? Pero si pensamos geométricamente hablando simplemente como 8, es un doble de un 4, como dos cruces intercaladas, ¿no? Y se acuerdan, en la piedra del sol están marcados los 4 puntos cardinales, pero luego están marcados los puntos intermedios. O sea, son 8 puntos cardinales, lo que hemos llamado la famosa rosa de los vientos. Y por eso también en otras culturas, en otras metáforas, el 8 está relacionado con la justicia, porque es el punto medio, ¿sí? Hagan de cuenta que tenemos el norte y el este, ¿no? Y entonces pues ni tú ni yo, ¿no? Ni norte ni este, el noreste. Entonces encontramos un equilibrio entre dos puntos que aparentemente uno para un lado y otro para el otro, pues el punto medio va a encontrar cómo lo relaciona, ¿sí? Entonces, claro, al ya meter estos 8 puntos, ¿se acuerdan en el famoso códice Fejer-Mayer, la primera lámina? Pues sí, tenemos a las 4 ceibas, etcétera, pero están los puntos intermedios, con precisamente los contadores de los años y las aves de cada punto cardinal, de cada interpunto cardinal, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en el tarot de Marsella es la justicia, ¿sí? Y es el símbolo de la balanza. En el tarot de Marsella no tiene los ojos cerrados, tiene los ojos bien abiertos, ¿sí? Porque incluso a veces puede darse cuenta que en determinado momento no es exactamente totalmente equilibrado, ¿sí? El hecho de que sea armónico no quiere decir que es exactamente 50-50, no. A veces es ligeramente orientado para un lado o para el otro, dependiendo de pues lo que estén necesitando, ¿no? Por ejemplo, una persona que le cuesta mucho trabajo ser organizada, leer, tener concentración mental, cuando lo logra hacer, es un logro bárbaro, ¿no? En cambio, a otra persona que se le da naturalmente y pone un mínimo esfuerzo, dices, pues aquí como que no hay mucho mérito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta como a veces hay que equilibrarle, a veces, digo, yo nada más tuve una hija, pero lo veo frecuentemente con mis amigas que tienen varios hijos o hijas, como a veces tienen que ser un poquito más, darle a uno sutilmente uno más y otro menos para compensar lo que el otro no tiene, ¿no? Bien, ¿alguien levantó su manita? No. Bueno. Ok, entonces, vamos a Tochtli, y ese Tochtli inmediatamente nos está refiriendo entonces a la parte femenina. En
en la cuenta maya es la mat, que es Luna-Venus. No se quedó nada más en Luna, sino se fue también a la parte venusina. Y eso es algo muy interesante porque ahí como que no hay una contradicción. De hecho, tampoco en la parte del altiplano hay contradicción entre esa energía femenina y lo que sí ocurrió con la tradición judío-cristiana, ¿no? En que la mujer o es mamá o es amante, ¿no? Pero las dos como que, no, ¿cómo, no? O sea, aquí coordina muy bien esta cuestión, por ejemplo, en Tlazolteotl o en Ixchel, esta cuestión de la vida, de la maternidad, pero también es el goce sexual y también es la sensibilidad. No hay divorcio entre esas dos figuras, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, porque precisamente al ser ese Tochtli y Lamat, Luna, Venus, tenemos, eso sí es femenino, totalmente femenino, ese número, ¿no? Hace alusión precisamente a los ciclos, pues, de la mujer, ¿no? Bien. En la zona maya, Ushak es la deidad del maíz, que tiene que ver con ese 8, ni más ni menos, como ven. Bueno. 9. ¿Alguien es 9? ¿No? ¿Ninguno? ¿Chignahui? A ver, alguien levantó mano. Sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel, tú eres Sí, soy 9. Chignahui, ¿qué? Hécatl. Ah, qué bonito. Mira, 9 y Ejecatl. De por sí el 9 ya tiene que ver con Ejecatl y doble, es como si tuvieras Ejecatl, Ejecatl. Qué interesante. Sí, porque ¿se acuerdan precisamente relacionado con los numerales? El 9 es Ejecatl, ¿sí? Entonces, y al ser 9 y Ejecatl es como si se duplicara las características de Ejecatl, ¿no? En el 9, si nos ponemos a ver también, es un cierre de un ciclo, porque están los señores de la noche. La órbita de Mercurio, ya se los había comentado, es 9 por 13. Y al igual que muchos planetas, hay momentos de visibilidad y de invisibilidad. Cuando pasa a terminar su ciclo, es porque está invisible. Invisible quiere decir que entró al Mictlán. Y por eso ese 9 tiene que ver con el famoso Mictlán. Bueno, para la región maya es Muluk, que es lo anegado, lo que está inundado. Y muchas veces usan la metáfora del cenote sagrado. ¿Y qué es ese atl y ese gran cenote sagrado? Sino ese líquido amniótico que está dentro de la cueva útero de la madre tierra. Por eso también es un símbolo, pues, muy femenino en ese sentido, ¿no? Porque es el momento. Perdón, si tienes razón, 9 es Atl. Me quedé con el 8. Bueno, como quiera, pues 9, agua y Muluk, imagínense. ¿Se acuerdan que en la tradición mesoamericana, el perrito es el que va a penetrar en el inframundo y lo primero que se encuentra es un río? Y de ahí comienza su camino. Ya una vez que cruza al muerto al otro lado del río, puede empezar el descenso. Si no pasa las aguas, si no atraviesa ese líquido amniótico, no puede empezar su proceso de transformación. Y me llama mucho la atención que en la zona maya, el sinónimo de morir se dice llegó al agua, tocó el agua. Y ya les había dicho que se representa muchas veces en canoas un perrito
que va llevando el alma del muerto y la canoa ya se está hundiendo, 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 hundiendo en el cenote sagrado. Ese es una metáfora de morir, en tocar el agua. Entonces, qué interesante, como uno entra otra vez en un útero interno de la madre tierra para volverse a gestar. Miguel Ángel, quedamos que era 9, entonces es como si tuvieras esa facultad de regenerarte y regestarte y volverte a parir y volver a nacer. Seguramente en muchos episodios en tu vida has tenido que volver a rehacerte, ¿no? Casi, casi de la nada, soltar lo que no era y volver a nacer. Y no sé si a muchos de ustedes, todos los que ya tenemos más décadas, les llega a pasar, pero muchas veces yo pienso cuando era niña o adolescente, de repente, digo, ay, eso fue como en otra vida. O sea, ya lo veo tan lejano y tan, pues sí, tan casi fuera de mí que así lo veo como que está muy lejos eso, ¿no? Con todos esos cambios tan profundos que de repente la vida nos va poniendo enfrente y los pasas a las buenas o a las malas. En fin, Hay un comentario nada más con lo que mencionas, de esto de sí, renacer, de volverse a inventar. sí. Como hábito hay una cuestión que me gusta mucho hacer ahí en las grutas de Shoshafi, que son de Ajá, esas grutas tipo ratoneras, conejeras, en ajá. donde al salir hay que arrastrarse, hay que luchar contra las piedras como tratando de simular un parto y poder, como sea, salir. Es una de las actividades así como que más me agradan en entrar al útero y volver otra vez que a salir ya como renovado, ¿sí? ¿Dónde están Entonces, esas grutas, Miguel? Shoshafi están ahí en Hidalgo por Tolantongo, Ajá, ¿sí? Entonces está muy bien ese lugar, hay cabañas. La ajá, única actividad es precisamente meterse, entrar a la gruta, ajá. precisamente, como la ¿Y actividad hay principal. guías o uno entra así a la Hay guías, sí brava o hay cómo? guías y todas las protecciones para hacer Oye, rappel ahí ¿nos mismo en la pones gruta. luego en el chat el dato? Sí, sí, sí. Sería padrísimo. Y esto que estás diciendo me recuerda a los temazcales, ¿no? Ujú, Porque se dan cuenta, la misma forma del temazcal es como una pancita, ¿no? Un útero. Y para entrar, la entrada está muy chiquita, por lo menos las originales eran, o así que pecho a tierra, ¿no? Con ujú. esta idea de volver a entrar en el útero, regenerarse, transformarse y ser parido de nuevo. Y tiene uno que pegarse a la tierra. O sea, también una posición de humildad, ¿no? De haberse Sí, despojado de y volver a nacer. Es un símbolo sí, muy, muy bonito. sí. Ahora nada más aquí un comentario, ahorita haciendo aquí cuentas y haciendo una simulación. Pues de la fecha de nacimiento de uno o de cualquier fecha tendrán que pasar 260 días para que se tenga el mismo nivel de energía, vamos a llamarle así, el mismo, de todos modos, el mismo tonal. Aún así, también hacía ahorita aquí el ejercicio buscando que exactamente en mi mismo día de cumpleaños, que se repitiera el mismo tonal y la misma trecena. Entonces había una regularidad como de 42 años para que se repitiera y cayera exactamente el mismo tonal y la misma trecena. Sin embargo, el año no necesariamente va a ser el mismo. El año del Shipowali, ¿no? Por ejemplo, casa, ¿no? 4 casa, 4 pedernal, por decirlo así. Sí. Aunque ese año no tiene de alguna manera ninguna influencia aquí en el tonal inicialmente, ¿verdad? Sí Es le tiene, simplemente... porque así como te digo que tu trecena es tu familia, Ujú, tienes tu clan, por ujú, así sí, decirlo, son los 13 años, el regente ok, de tus años. O sea, tú ok. estás en el tlalpili, que se llama, en singular, tlalpil tiene en plural, en el tlalpili de la casa o en el tlalpili del conejo o de la caña o del Ok. pedernal. Entonces, así como te digo, Mm, es como tu familia, pues ahora vámonos a tu clan, ¿no? exacto. Y entonces se repetirá cada 52 años exactamente la misma condición, ¿no?
Exacto. tonal trecena Cada y el año. 52 años Perfecto. se repite todo, y empezamos 1, 1, 1, 1. Perfecto, gracias. Hace rato dijiste 42, ¿o querías decir 52? No, fue 42, haciendo aquí la simulación de Porque, ¿sabes qué? También me 1965 llama al mucho la 2007. atención, porque el ciclo de Urano son 84 años. Por eso también se habla de la crisis de los 42, porque suponiendo, digamos, más o menos en términos medios, 84 es lo que estamos ahorita más o menos viviendo los seres humanos, la mitad de la vida sería ese 42, en el que precisamente se van a repetir muchas condiciones y pues la vida te dice, a ver, ¿hasta dónde vas? ¿No? Es como pasar el examen y si no pasaste algunas materias, pues vas para atrás, ¿no? Y entonces se te mueve todo Exacto. el tapete, ¿no? En fin. Sí. Qué Sí, no, aquí interesante, Miguel. haciendo la simulación, ya me puse mientras platicábamos a ponerle año tras año y precisamente coincide a los 42 años en esta fecha, el mismo tonali, la misma trecena para la fecha del 12 de agosto. Entonces se me hizo Naciste un aquí 12 de interesante. agosto, mira qué fuerte. Sí, entonces bueno, hay que seguir haciendo ahí algunas simulaciones, pero está Sí, interesante. qué Gracias. interesante tu fecha además, ¿eh? Porque si te acuerdas, pues el 13 de agosto tiene que ver también con muchas cuestiones de alineación Ujú. en Teotihuacán, pues es la entrega de Tenochtitlan. El 12 se supone que es cuando Cuauhtémoc da el mensaje a la población y cuando dice el sol se ocultó, vamos a entrar a un sol de Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, wow, está fuerte tu energía, Sí. ¿no? Conectarte con esa historia ancestral, pues, de México, ¿no? Sí. Sí, Graciela, dime. Yo también le había comentado a Gerardo en uno de los cursos que toda la misma energía era a los 52 años. Y él dijo que no, que era a los 40. Entonces, porque como no se ¿A los anclan qué? a una fecha de inicio, a los 42. Es que son varios O ciclos sea, dentro de y yo, ciclos. El ciclo de 52 es el de las Pléyades, que es el famoso 18.980 días. Si tú empiezas a hacer las combinaciones entre el día 1, 1 y 1, por ejemplo, el calendario solar, el del Tonal Powali y el de las Pléyades, en el día 1, 1, 1, todos van seguiditos. Y ya luego se empiezan a desfasar hasta que pasan 52 años exactamente, otra vez volvemos al 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, es como retornar al inicio de la cuenta, ¿no? Es como cada semana es el lunes, pues a la otra semana vuelves al lunes y aquí pasan 18.890 días. Prefieren contarlo en días, no en años por esta bronca de que si son 365, 365.25, 24, 22, o si es año vago o año trópico, por días, así no te pierdes. ¿Mm? Sí. Entonces yo lo que pensaba era de que como el calendario maya yucateco sí tiene una fecha de inicio, cuando eran los 52 sí caía exactamente todo igual, pero aquí en el Tonalama, en la cuenta caso Nicholson, no, el año, bueno, el cargador no empieza en una fecha específica, entonces por eso no da a los 52, parece que da a los 42. O sea, yo todavía tengo esa duda, ya posteriormente a ver cómo la entiendo mejor. Tiene que ser Pero como 52 porque son 4 cargadores por 13 años. 4 por 13, 52. Ahí sí no hay de otra, porque nada más son 4 cargadores y cada uno rige 13 años. Y te acuerdas en el Museo de Antropología que aparecen estos atados de cañas, que pueden ser 52 cañas o 4 atados de 13 cañas, que eso aparece en el Borbónico. ¿Se acuerdan que están los sacerdotes ahí prendiendo las cañas, no?
En fin, Gracias. luego les paso, si quieren, un artículo precisamente esto sobre los fuegos nuevos y los 52, y número mágico del 18.980. A ver, alguien más levantó manita. Dice el temazcal que tejen carrizos que van de un punto cardinal a su opuesto y que van del punto medio del cuadrante a otro, se entra en ese lugar en el que hay fueguito en el centro. Gracias, Martucha. Volvemos a lo mismo de regresar a ese centro, ¿no? Y en ese sentido, si el 5 era regresar al centro del 4, el 9 es regresar al centro del 8. ¿Se me explicó? Con esta idea que me está dando ahorita aquí Martucha, de que si ponen carrizos, ¿no? Pues al tú tener 4 carrizos entrelazados te da 8 puntas, ¿no? Y el centro, otra vez, es el retorno al útero, que es el número 9. Aquí. Qué padre. Bueno, acá. Sí, Laurita dice, está probando con el Azteca. Póngale, por ejemplo, el año, ¿no? El que haya nacido, cuenten 52 años y le ponen la fecha en el Azteca, se dan cuenta que cae en el mismo cargador. Bueno. Como es agua, el agua pues tiene que ver con el chalchihuite, con el jade. Acuérdense que las piedras, lo que llamamos piedras semipreciosas, el jade se considera agua petrificada, agua que se volvió piedra. Y la turquesa es fuego que se volvió piedra. Entonces, por eso también se representa entre la turquesa y el jade este juego como si fuera el Atl-Tlachinoli. Y por otro lado, claro, al ser Atl, está regido por Chalchiuhtlicue, la diosa de la falda de jade, que es la consorte del dios de las tormentas. Esa idea de entrar en el cenote sagrado, en lo profundo, también, y por ser agua en especial, las personas que tienen ese número 9 tienen una facultad especial de conectar con sus emociones, ¿sí? Pueden entrar profundamente a sentir emociones muy sutiles y a ser conscientes de ello, ¿sí? Ya ven que cada elemento rige pues un aspecto del ser humano. Las emociones están regidas por el agua, el viento rige el intelecto, el fuego rige el espíritu y la pasión, y la tierra rige el cuerpo y la materia. Entonces también cuando pasa la muerte y cuando, digamos, ya hay todo este proceso de transformación, por eso ellos decían que tu esencia nunca se pierde y se va a liberar de acuerdo a la característica dominante de tu esencia. Si tu esencia es más acuática, se regresa tu conciencia al agua. Si es más mental, se regresa al aire. Si es más espiritual o pasional, se regresa al fuego. Y si es más material, se regresa a la madre tierra. Entonces también es importante. ¿Alguien más tiene el símbolo de Atl? Porque aunque no sea, digamos, el número está relacionado con Atl, ahí le va a pegar automáticamente. Creo que Sol te había dicho, ¿verdad? Que era agua también. ¿Víctor? Sí, yo soy agua. 10 mira. 10 agua. 10. Y el Ibiscuintli. Wow. Pues es el que te cruza al otro lado, es el que te pasó el río subterráneo, ¿no? Seguramente muchos de los que están acá o conocen esta región de Puebla que se llama Chignahuapan.
¿Alguno de ustedes la conoce o ha ido? Sí. Bueno. Chignahui es 9 y Apan sobre el agua. Entonces se le ha traducido como el lugar de los 9 manantiales de agua. Y el número 9, como tiene que ver con el Mictlán, y que hay ahí en Chignahuapan, aguas termales, manantiales de agua. Entonces hay un lugar donde se sabe que hacían rituales muy profundos precisamente en honor a esos 9 etapas o 9 niveles del Mictlán. Hay grutas muy bonitas ahí todavía. Bueno, en maya, Bolom es ese 9 y equivale al dios serpiente. Bien. A ver, levanto manita. Ay, gracias, Nel. También lo pegas en el WhatsApp, ¿sale? Grutas de Shoshafi. Y ya nos pone la liga. Perfecto. Shoshafi. No había yo oído. Ok. 10. Si el 5 es una mano, el 10 son las 2. Por eso en el Cholquij ya implica trabajar en comunidad. ¿Sí? El 5 está haciendo referencia a tu capacidad, digamos, de unirte tú mismo, usando todas tus potencialidades. Pero el 10 ya está hablando de trabajo comunitario. Entonces, vean qué interesante, porque también en el sistema vigesimal, acuérdense que son 2 barras, 2 elementos masculinos. Y equivale a Iscuintli, el número 10, en el Tonalpohualli. Ok, en el Solkin. Y en particular, acuérdense que ese Iscuintli, como Xolo Iscuintli, también tiene una cualidad dual, porque es el gemelo de Quetzalcóatl, ¿no? El que le ayuda a bajar al Mictlán para recoger los huesos de los antepasados. Acuérdense que en el mito, después de que se sacrifica el sol, Tonatiuh, el Tonatiuh le dice, pues ahora van todos los demás. Y el único que no quiere y que huye es Xolotl. Y Xolotl tiene la facultad de transformarse. Entonces, lo primero que hace es transformarse en una mazorca de maíz doble. Y así, ese se le conoce actualmente todavía como Xolotl, la mazorca doble. Y lo descubren y entonces vuelve a transformarse y acaba convirtiéndose en un maguey doble. Es como si de la misma raíz salen 2 maguillitos. Y eso se llama Me Xolotl. Y sigue transformándose, porque le van siguiendo la pista, y entonces se mete al agua y se convierte en un Axolotl, el ajolote. Pero como lo pescan a la mitad de la transformación, se quedó a la mitad del proceso, y por eso está en estado de adolescencia eterna, ¿no? Los pocos ajolotes que logran madurar, que son rarísimas, se convierten en salamandras. Una salamandra muy bonita que se llama salamandra de fuego, pero por lo general se quedaron en la etapa de la adolescencia. Son los eternos Peter Pan del Tonalpohualli. Bueno, entonces la palabra Xolo tiene que ver con lo doble. Volvemos aquí, las 2 manos, las 2 barras, el trabajo comunitario, lo individual y lo social. ¿Alguien es 10? Por ahí alguien me había dicho hace ratito que era 10. Víctor, 10. Sí. Y te reconoces ahí como en esta capacidad de trabajo comunitario, de trabajar en conjunto con otros, pues sí, de
Y que no te cuesta trabajo, pues, tener. Sí, sí, lo llevo a cabo bastante, desde hace mucho tiempo, pero también lo que me identifica es más bien lo de las dos manos y como soy agua y hago arte, pues también Eres creo que artista, ¿no? Entonces, ahí sí. están tus dos manitas, perfecto, sí, cierto, cierto. A ver si nos mandas tu página, por favor. Yo he visto ya unas cosas tuyas, son preciosas, pero sería lindo que nos compartieras, así como nos compartió también Pati Quijano. Sí, Que es es, que ahorita me desconecté un poco del WhatsApp, no tengo WhatsApp, entonces, por eso me decías que te mandara yo las cosas aparte. Bueno, sí. pásame tu liga y yo se las pongo en el grupo, Ah, ok, sí, perfecto. ¿vale? Sí, porque vale la pena. Yo sí, cuando te inscribiste, anduve viendo a ver qué hacías, dije, wow, qué padres trabajos hace. Entonces sí, sí me gustaría compartirlos. Sí, le mando el link. Perfecto. Entonces, quien tenga ese 10 es como si fuera precisamente como ese Xoloitzcuintli que tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo. Pero también esta cualidad doble, consciente e inconsciente. Esa cualidad doble Quetzalcóatl Xoloitzcuintli o lucero de la mañana, lucero del atardecer, Tlahuizcaltecutli y Xolot. Siempre está presente esta dualidad. Esta también cuestión del perrito que rasca y entra hacia el mundo de los ancestros, rescatar, desenterrar el pasado, tanto a nivel comunitario como a nivel personal. Sí, el que se puede meter de plano a ver la historia de la familia, los ancestros, quien cree en esto, las vidas pasadas, etcétera, ¿no? O sea, meterse a lo más profundo, a desenterrar esa verdad, ¿no? Bien. En maya es la Jun, que precisamente pues es la muerte. Y si se acuerdan también, Iscuintli, ¿cómo se llama? El numen del glifo es Miquistli. Iscuintli y Miquistli pues están íntimamente relacionados. El que está empezando a descender al inframundo y el que culmina en lo más profundo, ambos del norte. 11. ¿Alguien tiene el 11? ¿No? ¿Nadie? Aunque a ti, Betty, te da por refilón por tener Osomatli, te está resonando también el 11, ¿sí? A veces acuérdense que no, podemos llegar a la misma energía por varias sendas, ¿no? Osomatli, pues es el mono, lo que ya hemos dicho, es Chowen en el Solkin, que tiene que, acuérdense, que ver con la artesanía, con las manos, con la destreza, con la habilidad, con el ser muy inquieto, con los ancestros y con el inicio de la conciencia. Osomatli inaugura el cuadrante del oeste y es en sí un símbolo del oeste. El oeste está relacionado al fuego y como símbolo también de transformación, por ejemplo, el uso del fuego, tanto, por ejemplo, en la cocción de los alimentos, que hizo una enorme evolución. En el ser humano ya dejamos de comerlo crudo y se procesa mejor en el cuerpo, estando cocido, pero también en la cerámica, ¿sí? Cuando se trabaja con el barro, con lo frío, con la madre tierra, con el lodo, agua, tierra, y entra en el proceso del fuego, del horno, de la cocción, y para que haya fuego necesita también haber aire, entonces ahí están los 4 elementos juntos, ¿no? Y entonces el uso del fuego como emblema de la transformación del trabajo manual, de la artesanía, ¿no? Lo que le llamamos artesanía, aunque no me gusta ya usar el término, ¿no? En concreto estoy hablando de aquí de la cerámica, ¿no?
pero también como lo que habíamos visto como ese horno alquímico de transformación dentro de uno. En el uso, por ejemplo, también de la construcción del adobe, el adobe requiere de los 4 elementos, ¿no? Del agua, de la tierra para formar el barro, y luego se cuece con fuego y el airecito que tiene que circular, si no, no prende el fuego, ¿no? Entonces vean cómo también hay esta idea de transformación para hacer algo duradero, y los restos que quedan, por ejemplo, de estas plataformas de adobe, pues las podemos rastrear incluso hasta época olmeca, ¿no? Ok. Bueno, de igual manera, acuérdense que en la famosa leyenda de los soles, Nanahuatzin se sacrifica, brinca al horno y se transforma de ser un ser enfermo, tullido y con toda una historia muy alocada, se transforma en un sol maravilloso. Entonces, ese número tiene que ver con esta idea de profunda transformación, despertar y pasar, ahora sí que pasar la página a un nuevo nivel totalmente distinto. Pasamos de Escuintli, que bajó, pero ahora trae toda la pila y toda la energía para empezar hacia arriba, ¿sí? Entonces, quien tenga ese número 11 o asociado a Ozomatli o Chuen, ahí trae cargando esa fuerte realmente energía de transmutación. En maya es Buluk, que es el señor de la tierra y la montaña. Interesante, ¿no? Otra vez, la montaña como este gran eje del mundo. Dentro de la montaña entramos a la cueva donde encontramos muchísimos rituales, ofrendas funerarias, y es entrada otra vez al útero de la tierra, donde se lleva a cabo esa transformación, ¿sí? Es ir ahora sí que al corazón de la tierra. Y se acuerdan que, por ejemplo, está relacionado a Tepeyolojli. Martucha, dime. Sí, me da la impresión que el tipo de habilidades manuales que has descrito son como más tecnológicas. Quiero decir que no se parecen al tejido o al bordado. Son otro tipo de habilidades, ¿no? Como que el tejido y el bordado cuentan algo. Y esta habilidad manual de hacer muchas herramientas y objetos y demás, ya es otra cosa. No sé. Sí, que también es una tecnología muy avanzada, ¿no? Nada más que una es como más masculina, más yang, y la otra es más femenina. Por eso que Sí, es la sabiduría del telar, la revela Ixchel, ¿no? sí. Y en cambio el mono es la energía masculina que nos enseña el uso de las herramientas. Sí, Ándale. qué buen punto que es. Mira, no lo había pensado, qué bonito está eso. Sí, sabiduría masculina. Y fíjate, ahorita me remitió a otra cultura, a Egipto, en el que Tot, el maestro de Horus, simboliza la sabiduría masculina que les regala a los seres humanos la escritura. Es como un Itzabna en Egipto. Pero su esposa, Seshat, le revela a las mujeres la sabiduría femenina del tejido y de la medicina usando hierbas, pues. Ahí están Ok. bien parecidos los dos. Ujú. Pero sí, la sabiduría pues tiene esas dos polaridades también. Ujú. Qué padre, Gracias. gracias. Bueno. 12.
¿Alguien es 12? Yo, Yo. 12 Cuetpalin. Yo también 12 Malinali. 12 Ocelot. Graciela y Liz. Graciela es 12 Quetzalin. Sí. Liz 12 Malinali. Mira, es 12, Sí. 12. ¿Y alguien más vi ahorita, Morelia? 12 Ocelot. 12 Ocelo. Ay, mira qué interesante, son 3 doces aquí. Fíjense cómo está un balance muy bonito, ¿no? Porque son 2 barras y 2 puntitos. 2 elementos masculinos, 2 elementos femeninos. Liz, por ejemplo, que tiene Malinali, el número 12 es Malinali. Entonces es como si fuera Malinali, Malinali. O sea, 2 veces se está reafirmando esa sabiduría de la herbolaria, de la comunicación con las plantas, incluso de la conciencia de las plantas que nos ayudan a entrar en estados expandidos de conciencia, de la sanación, de la medicina natural. Entonces, no sé, Liz, si te veas ahí reflejada un poco en las Sí, plantas y todo eso. también entraría la homeopatía, las flores de Bach, Por los supuesto. elixires, todo Sí, eso. pues. Y eso manejas tú, ¿verdad? Sí, así es. Qué maravilla. ¿Y dónde vives, Liz? En Tláhuac, Tláhuac. donde se cayó el metro, por ahí tienen su casa. Ciudad de México. Sí. Ah, qué interesante. A ver si luego también, si tienes tu página, nos la pasas. Sí, gracias. Bueno, ¿se acuerdan que el glifo de Malinali, que es muy bonito, que la parte de abajo es una mandíbula inferior y de ahí le está saliendo la hierbita con su ojito, ¿no? Pues obviamente nos está hablando de esa capacidad también de regeneración que tiene la vida, ¿no? Las plantas aparentemente se mueren y boom, de repente otra vez y siguen saliendo de una fuerza. La tierra y la conciencia y la energía de la tierra es tal que se regenera todo el tiempo, ¿no? Y se acuerdan que también en el territorio maya es Eb, símbolos los dos del sur, y precisamente de la curación a través de las plantas medicinales, ¿sí? Y este vínculo con los estados alterados o expandidos de conciencia, como dice Betty, que me gusta más, de lo que se llaman plantas enteógenas, ¿no? Pero es la regeneración constante de la vida y el vínculo al reino vegetal, sobre todo. Bien. En maya 12 se dice la Ka o Kalahun. Y sí específicamente está centrado en Venus. No es como la Mat que tiene Venus-Luna, sino aquí es específicamente Venus. 13. ¿Alguien es 13? Creo que Pepis ya nos había dicho la vez pasada que era 13. Liz también, 13 Ocelot. Ah, mira qué interesante, es como si fuera 13, 14. Bien. No sé si Pepis ya sigue aquí o ya se fue, pero Pepis me acuerdo que dijo que era 13. Bien. El 13, pues, todos los números tienen su importancia, pero el 13 tiene una importancia especial, dado que son las coordenadas con las que está estructurada la vida, los ciclos de la naturaleza. Son, como veíamos, múltiplos de 7, de 9, de 13, de 20. Y ese 13 está marcando precisamente esa estructura del universo. Y si se acuerdan, el 13 es digamos, el número que le equivale a Acatl. Y Acatl es el famoso Quetzalcóatl, ¿no? O sea, al decir Acatl, luego pensamos en Seacatl, Topliltzin Quetzalcóatl. Y implica tanto el conocimiento, la sabiduría,
digamos, las matemáticas, la astronomía, el uso de los calendarios, la siembra, etcétera. Todo ahí queda perfectamente ligado en ese 13. ¿Sí? Como el 13 es el último de los numerales, ya no hay un 14 algo. Después del 13 volvemos a empezar. Ese 13 también tiene una connotación de madurez. Es algo muy parecido a como Xochitl, ¿no? De que Xochitl ya es el punto más elevado de la cuenta del 20, el punto más elevado es de la cuenta del 13, pues es el 13. Pero si lo relacionamos, por ejemplo, con estos momentos de esa pirámide hacia arriba y esa pirámide hacia abajo, si el 7 era el cenit, el 13 es el momento del atardecer, es el sol maduro, ya, que está a punto de penetrar al Mictla. Entonces vean qué interesante cómo tiene ese concepto de cierre, de madurez, de haber ya transcurrido por toda una bóveda celeste, por todo un ciclo, y ser capaz de contar con esa sabiduría, conocimiento, integración de todos los 12 momentos anteriores. ¿Sí? Por eso en la cosmovisión es el cielo, entre comillas, número 13 es donde viven Ometecutli y Omestihuatl. Es el Omeyocan, es el que integra todo. Al mismo tiempo es el inicio y el fin, otra vez, ¿no? Como Xochitl es el fin y luego vuelve a empezar otro ciclo. Ahora, ¿se acuerdan que también ya habíamos visto que en el territorio maya es BN? Y BN quiere decir doblar las cañas de maíz. ¿Cuándo se doblan las cañas de maíz? Cuando ya está el maíz maduro. Y ya nada más estamos esperando a que acabe unos cuantos días más para que no se pudra y no entre el famoso Huitlacoche. Entonces también tiene este símbolo de la madurez alcanzada. Ya está listo para la cosecha. Por lo tanto, tiene que ver con la nutrición, con la agricultura, con el trabajo comunitario que hizo, cultivó esa milpa, esa fusión entre maíz y ser humano, la convivencia, las fiestas, porque cuando ya está la cosecha, pues entonces es cuando el momento que se hacen las fiestas comunitarias para dar gracias a la nueva vida, y precisamente eso tiene que ver con lo que decíamos hace ratito de las ceremonias de muertos. Bien. Oye, Mar, Dime, Pepis. se supone que yo soy 13 Cali. ¿Qué onda? ¿Te acuerdas que ya te había yo dicho que ese 13, pues es lo que acabo de decir ahorita? Ahora, Sí, ya. te vas al Cali y ahí ves todo el significado de la casa, la introspección, el útero, la cueva, la reunión de la familia. Y entonces, fíjate cómo estás juntando tanto esta cuestión de madurez y de familia al mismo tiempo, de reunión familiar, de la importancia de la casa como reunión, como fiesta, como punto pues sí, de fusión de la familia y de toda tu clan, pues, ¿no? Digo, por lo que te conozco, para ti es muy importante ser ese centro de reunión, incluso en tu casa misma, ¿no? De organizar a toda la familia, ¿no? Tú eres como el punto que reúne a todos. ¿Sí o no? Sí, Mar. Totalmente, ¿no? Y Completamente. el punto Perdón. opuesto de Cali es justamente Acatl. Exacto. Fíjate qué bonito balance, ¿no? Entre la cultura, Cali, y la agricultura, ¿no? Cali. Y en medio el maíz, ¿no? Toda pues sí, es esa simbiosis tan hermosa, ¿no? Que lograron los hombres y mujeres mesoamericanos, ¿no?
Padrísimo está eso. ¿Alguien más había dicho que era 13? Además de Pepis. Hace ratito alguien me dijo que 13 Ocelot Liz Carmona. Bueno, en el caso de 13 Ocelot, como Ocelot ya es el 14, pero acuérdense que no hay 14, sino es precisamente la siguiente trecena. ¿Se acuerdan en este esquema que les pasé, que de un lado rige Quetzalcóatl y del otro lado rige Mitlantecutli? La primera trecena es Cipatli y culmina con Acatl. Y volvemos a empezar. Y la siguiente trecena es Ce o Celot. Entonces aquí con Liz sucede algo interesante porque es como si llega al fin y al mismo tiempo ya está insinuando el principio, pero va a ser un principio muy distinto al de Cipatli, porque Cipatli trae esta energía de creación y Ocelot o el Balam, el jaguar, ya trae esa energía del inframundo, porque es un símbolo del inframundo. Es como la culminación de un proceso dentro del Mictlán, dentro de esa conciencia que puede ver en la oscuridad, dentro del útero, dentro del inconsciente. Muy, muy fuerte ese símbolo, ¿no? De madurez y de ya no perderse porque ya sabe el caminito y al mismo tiempo ser capaz de entrar a lo más profundo y listo para entrar al siguiente ciclo, que sería precisamente ese Ocelot. El 13 es Osh Lahun. ¿Se acuerdan que Osh es 3 y Lahun 10? Entonces literalmente estoy diciendo 10 más 3. ¿No? Y acá le ponen como una deidad acuática. No se sabe bien a qué corresponde, pero le han dado esa connotación, ¿no? Y se acuerdan que el jaguar tiene que ver precisamente con el agua, porque es uno de los pocos felinos que le fascina el agua. Y que, pues, como va a nadar en las noches a estos pantanos donde abundan estas lotos y estas flores que nacen en los pantanos, algunas de ellas realmente enteógenas, o sea que sí producen estados alterados, el jaguar le encanta comérselas, entonces se ponen unas pasoneadas padrísimas. Entonces, por eso también está relacionado con entrar a otros estados de conciencia, ¿no? Expandidos, otros estados que te permiten, no nada más hacia afuera, digamos, expansión de la conciencia, pero hacia adentro, ¿no? De una profunda introspección. ¿No? Bueno, aquí les puse una lámina de un calendario que tengo de Sergio Calderón, que es hijo de Héctor Calderón, que hizo todo este estudio del tablero maya, y de Edith Ocampo. Aquí es lo mismo que les dije, pero ya en resumen, en cuanto a la energía del número, ya no en cuanto al Dios, sino en cuanto a la energía del número. Entonces, el 0 aquí tiene que ver con el origen, porque acuérdense que ellos empiezan en el 0. El 1 es la iniciación, la unidad, lo que mismo acabamos de ver aquí, pero desde el punto de vista maya. Muchos van a coincidir, por supuesto. El 2, el cuestionamiento, la gestación. El 3, la respuesta, la conciliación, la abundancia. El 4 es el reconocimiento, la ciencia y el intelecto. El 5 es la ubicación, la conciencia, el saber. El 6, el surgir, salir, saltar, tiene esa connotación. Este es sobre todo para el Cholquí. El Ubuk, que es el 7, es la razón espiritual, la inteligencia, la esencia. El 8, Washak, el que busca, el que encuentra, el que mezcla. Bolom es la retribución, el consumirse de alguna manera, porque es el cierre del ciclo. La acción misma, la jun, la transición, el cambio, la afirmación del ser. Buluk, profundizar, sumergirse, transformarse.
Seguro que hablamos de ahí de Usomatli, ¿no? Lakha, recapitulación, emerger, llegar a la meta, y Oshlahun es la realización, el control y la dádiva, perdón. Por eso les decía yo que tiene que ver mucho como con la energía de Xochitl, ¿no? Entonces, bueno, ya sea que entren por el lado del significado o que lo complementen con el tonal Powali, ya tienen todos los elementos para poder más o menos, todavía les estaría faltando más detalles, pero esto sería como el corazón, ¿no? La esencia de la interpretación. ¿Dudas, preguntas? Ya con esto les queda un poquito más claro de cómo sería la interpretación de su glifo, o alguien todavía está medio perdido en el espacio. Laurita, ¿todo bien? Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Y ahí queda ya un poco más claro, supongo, de cómo hacer el conecte con todo. Maestra, si yo soy 6, ¿me toca mi Quiscli? Como 6, automáticamente está relacionado con mi Quisli. Pero si te vas, por ejemplo, al señor de los, a ver, te voy a poner la presentación para aquí. Me voy a ir acá a la que les puse al principio. ¿Dónde está la que yo les hice? Acá está. Fíjate, aquí ya va juntado, ¿no? Tanto los señores de los numerales con las aves como con los señores de la noche, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuentas precisamente que ese 6, por ser simplemente el número 6, tiene un reflejo automático al tonal Powali, que es Mitlantecutli. Por otro lado, Mitlantecutli, como es, pues es el dios del Mictlán, tiene que ver con aves que tengan que ver con la nocturnidad. Por eso está la lechuza, el chicuatli, ¿sí? Y se acuerdan que en la manera de representarlo, todas las otras avecitas, bueno, menos papá, lo que no sabe, están viendo de perfil, pero chicuatli te está viendo de frente. Y en lugar de cara de lechuza, parece un cráneo humano. Entonces ahí viene la liga entre las horas de la noche, Mitlantecutli, el trabajo nocturno, aunque sea del día, está relacionado. Acuérdense que todo es como es arriba, es abajo. O sea, porque también tenemos, por ejemplo, la parte del inframundo, mal llamado inframundo, Pilsintecutli, por ejemplo, como señor de la noche. O sea que hay sol, hay luz dentro de la noche. Así como también puede haber un elemento, entre comillas, de oscuridad o de introspección profunda durante las horas del día. En tu caso, a ti te toca. Habría que ver en el Aztec Calendar qué señor de la noche te toca, porque como no es tan fácil verlo, porque como se va moviendo. ¿Ya lo checaste? No, A ver, vamos a verlo. ¿Qué día naciste? enero 6 del 78, A ver, enero. ¿En la mañana o en la noche, en la tarde? en la madrugada. ¿De ese mismo día? Sí. El 6 de enero, mira, eres reina maga. 1978 o 68. 78. 78. ¿Así? Sí. Ok. 2 Malinali, Ome Malinali, te toca. Y estás en la trecena del mono. Interesante, porque acuérdense que todo lo que tiene que ver con el trabajo de las manos de los ancestros, ¿no? De esta actividad profunda mental, ¿no?
Y bueno, el 2, quedamos que ya por ser el número 2, pues es la dualidad y te remite a Ejecatl, que también es la inteligencia, la mente, el aliento vital, todo lo que tenga que ver con la comunicación, incluso con la poesía, con el canto, con la música, ¿no? Con las ofrendas, por ejemplo, de incienso, de todo lo que es volátil, ¿no? Y Malinali, pues lo acabamos de ver ahorita, ¿no? Entonces, y tu año es 5 perro, perdón, 5 tochli. Interesante está esto. Fíjense, porque tiene aquí un símbolo del sur, luego Ozomatli, símbolo del oeste, y Tochli, otro símbolo del sur. Entonces, tanto su año como su día están enmarcados en esta cuestión de la vida misma, de la creación, de la fertilidad, de la reproducción de la vida, ¿no? Pero al estar ahí Ozomatli ya entra la parte humana, ¿no? Creativa, ancestral. O sea, una combinación interesante entre la parte de la naturaleza y la creatividad, ingenio, astucia humana. Pues ese es. Gracias, Ahora vamos a maestra. ver, tu señor de la noche, que es lo que queríamos ver, justo es Chalchutlicue, la señora de la falda de jade, el agua. Fíjate qué interesante, ¿no? Y al tener Malinali ahí y la señora de la noche, a ver, voy a ir a fíjate, Chalchutlicue está en el lugar 6. Es como si se repitiera ese 6 que te aparece arriba, también en el Señor de la Noche es el Señor sexto, en este caso señora, y te toca Chalchutlicue. Qué bonito está eso, porque pues al tener el agua ahí ya tienes todo este elemento de fluir, pero tienes Ejecatl, o sea, fluir en las emociones, en lo profundo, pero fluir en los pensamientos y en el intelecto. Con mucha creatividad, porque también es año del conejo. ¿Sale? Entonces ya vieron Sí. más o menos cómo lo sacan. ¿Sí? Entonces tienes al Chicuatli, tienes a Mitlantecutli, tienes a Chalchutlicue. Como esos 3 grandes, como númenes, por así decirlo, regentes. ¿Sale? Gracias. Bueno, ¿alguien más le queda duda de cómo hacerlo? Bueno, les voy a pedir, si quieren, ¿verdad? A veces obviamente es opcional, pero traten de hacer el ejercicio de escribirlo o grabarlo si quieren, haciendo un poco esta secuencia que estamos haciendo con su glifo y su numeral. Es decir, a ver, yo soy fulana de tal con esta energía. Esta energía simboliza esto y esto y esto y esto y esto. Lo veo reflejado en mi vida en esto, esto, esto y esto, ¿no? El numeral es tal. Hagan el ejercicio completo. Que yo quería empezar lo de Quetzalcóatl, pero ya vi que no, me alcanzó. Porque, aunque lo vamos a ver más por encimita, porque ya muchos de ustedes lo conocen nada más como pretexto para tener las etapas, es muy importante que ya conozcan quiénes son y qué tonal les toca, para que en el momento de hacer el análisis en relación al mito del héroe, ustedes puedan ir identificando ahí en su vida esos momentos en los que van pasando por esas 12 etapas del mito del héroe desde su tonal. Nadie más que ustedes son únicos en esa combinación. Desde ese señor de la noche, desde ese regente del numeral, desde esa avecita, etcétera, etcétera. ¿Sale? Los invito a que lo hagan, porque así le van a sacar muchísimo más jugo a lo que veamos la siguiente sesión. Y pues son ustedes mismos, están dando un regalo a ustedes, ¿no? Realmente de autoconocimiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No?
A ver, Liz dice que con el Señor de la Noche, sí, con todo, con el Señor de la Noche, con el Señor del numeral, con el glifo y con el número. Un poco lo que hicimos ahorita con Rosario. ¿Sale? Bueno. Pues sí, no nos queda más que hacer la tarea y estudiar. Pero tómenlo como placer, ¿no? Decir, No, ay, es un quiero gusto, saber. es un gusto, pero Sí, pues sí está profundo el asunto. sí, hay que meterse a las honduras. Sí, sí, no lo tomen como castigo, sino como que ahora le voy a entrar al, al, a lo profundo, autoconocimiento. Bien, Maestra, sí, ¿quién Es me que habla? son, se me volví loca con esto. A ver, ¿quién es? ¿Patita o Laura? Cualquiera de las dos. que son muchas influencias las que tiene uno en sus tonales, ¿no? Porque tenemos a la noche, tenemos al día, los números, las aves. Entonces sí es un trabajo de mucha introspección para poder, esa tarea que nos dice es porque sí tenemos influencia de muchas cosas. Céntrense obviamente en el glifo y en el número, pero quien quiera ir un pasito más allá, pues obviamente tiene que ver en qué trecena está, ¿no? Y cuál es el regente de la trecena y estas avecitas y demás. O sea, le vas a sacar más jugo a tu carácter, a tu ser, ¿no? Y te vas a espejear. Hagan de cuenta que entran estos como en los pueblos las ferias, ¿no? Los espejos, ¿no? Que hay unos espejos que te reflejan en grande, otros en chiquito, otros te hacen gordo, otros en flaco. O sea, véanse en los diferentes espejos. Cada uno les va a dar algo que también es suyo, ¿no? Que a veces no lo queremos ver. En fin. Bueno, Laurita, perdón, no te escuché hace ratito. No, no se preocupen. Nada, que estoy clavadísima con esto, ya me volví loca, he estado así, porque al principio me costaba como mucho, son tantas cosas que si no tenía cómo asociarlas, pues me costaba más como recordar las características, pero más bien lo que empecé a hacer fue, me, como que empecé a sacar los tonales de personas cercanas que conozco bien. Y entonces ya como con esa asociación, ahora estoy como, tal persona es este número, es este símbolo, es esta trecena. Y entonces, pues está muy interesante y como que me ha sido más fácil, sí, recordar las características de cada Claro, ese sería como otro número, ejercicio letra, interesante, todo, ¿no? ¿no? Con Ujú. tu familia, con tu papá, tu mamá, tu novio, tus hijos, o sea, eh, ahí vas a ver el espejo, ¿no? Y a veces cosas Sí. muy profundas que a simple vista no ves, pero ya entendiendo dices, mira, con razón, reacciona de esta manera, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Claro, Sí, total. no le puedes pedir la mismo tipo de reacción a alguien que es agua, a alguien que es viento. Va a reaccionar muy Ujú, distinto, ¿no? El agua va a tender a callarse, a observar, a introspectarse. Y el viento va a tender a comunicar. Entonces no le puedes, así que pedir peras al olmo. Entender que si se calla, ujú, no es que no te esté pelando o que te esté evadiendo, sino que necesita su espacio para procesarlo, ¿no? ujú. Y qué maravilla, ¿no? Porque pues ha habido muchas maneras de entender esto, pero pues esta que pertenece a esta cosmovisión, pues no es tan conocida y que estaría bueno que hiciera igual de popular que las otras, ¿no? Así es. Sí, y Bueno, al ser nuestros ancestros, pues con más razón nos está espejeando, porque nos está llevando ahora sí que hasta las raíces de nuestros árboles, ¿no? Y eso es todavía más fuerte todavía, no es cualquier cosmovisión, es la nuestra, es nuestro árbol genealógico, profundo, profundo. Sale, corazones y corazonas.
Nos estamos viendo, entonces les subo esto, les pongo las ligas, ahí les encargo que me pongan lo que pusieron en el chat. ¿Quién era? Víctor, Miguel, alguien más subió una liga por ahí que no me acuerdo quién fue del chat, que nos los ponga también en el de WhatsApp, porque si no, aquí pues ya se pierde. Ujú. Hola Celia, no te había saludado. Bueno, bebés, Dios los bendiga. Disfruten el ejercicio. Gracias, chao. Mar. Gracias, Que Dios te maestra. bendiga a ti. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, maestras. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas